Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión dedicado este sábado a los duelos del 26 de mayo. Tenemos las segundas elecciones del año, consolidarán los datos de las primeras, cambiará la cosa. Muchos opinan que no es extrapolable lo que sucedió en las generales con lo que tiene que suceder el 26 de mayo. Y lo hemos calificado de duelos porque, como lo de los ayuntamientos es una cuestión de nombre, apellidos y señas de identidad, pues es mucho más el duelo que en otras, aunque no sé, la verdad. En las autonómicas los duelos, pues no, porque muchos de los protagonistas son verdaderos desconocidos fuera de su autonomía. Este es un hecho bastante novedoso, ha habido renovación de la clase política y bueno, la verdad es que lo que tenemos es muy interesante, sobre todo concentrado en algunas autonomías y sobre todo concentrado en los ayuntamientos, en si van a renovar o no los populistas, los que se auparon ahí en gobiernos de 3 o de 4 o de 2 o de lo que sea, y ahora, 4 años después, con la gente que los conoce, que los sufre, que los llora, pues si les vuelven a considerar lista más votada, número 1, como el caso de Carmena, pues oiga, ya entonces saben que les digo que entonces tienen lo que se merecen, ¿no? Bueno, nuestros invitados para discutir de todo esto esta noche, doña Pilar Rodríguez Los Santos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Doña Pilar, que es consultora política. Don Javier Negre, que es redactor del Mundo y hombre que pasa media vida en las teles, ¿no? Tratando de defender la unidad de España, que es necesario, en unas teles donde sabéis que hay más prevalencia de perfiles de izquierdas que quieren acabar con nuestra unidad. Don José Luis Balbás, muy buenas noches. Don José Luis, ya le conocen, se sabe al dedillo los números de las elecciones anteriores, de las encuestas actuales. Y de las siguientes. No, de las siguientes todavía. La siguiente no porque, se sabe todavía, ¿no? Hombre, deje usted algún misterio por resolver, si no, vaya noche tendremos aquí, el 26 de mayo. Una noche que será larga, porque hasta eso de las 12 no va a haber apenas nada de resultados, hasta las 11 no pueden empezar a alargar resultados de las europeas, y hasta más allá de las 12 no tendremos conclusiones respecto del resto. Don Raúl Ramírez, abogado y empresario, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ve usted la cosa, la fiesta esta? Bueno, vamos a ver si conseguimos hoy, con los compañeros, a los telespectadores, animarles a la votación masiva que nos hace falta y convencerles de que vamos entre todos a poner fin a esta fiesta populista que tantos disgustos y tanto dinero nos está costando estos últimos años. Bueno, vamos a empezar entonces por el plato de disco de las elecciones locales o de las elecciones municipales, si lo prefieren, en el que hay interesantes duelos, hay interesantes decisiones que deben tomar los ciudadanos de las respectivas ciudades y en la que se ha enconado más la campaña electoral, sin ningún lugar a dudas. Estas son las elecciones estrellas, la de los municipios. Vamos a ver un vídeo. Quizá la gran cuestión de las elecciones municipales del 26M es si los alcaldes de ultraizquierda revalidarán en el cargo. Ahora, los votantes de las ciudades que gobiernan los conocen y los han sufrido. Favoritismos con manteros o con ocupas, poca consideración con tradiciones y símbolos culturales católicos, radicalismos medioambientales que no han mejorado el aire de las ciudades, pero se han impuesto al modo soviético, prometiendo impuestos a los ricos. Manuela Carmena, en Madrid, Ada Colau, en Barcelona, Pedro Santiesteve, en Zaragoza, Joan Ribó, en Valencia, Kichi González, en Cádiz o Martiño Noriega, en Santiago. Van a sufrir mermas de voto como hijos de aquello lejano del 15M, aunque algunos hayan cuajado en popularidad propia, como Manuela Carmena, que reformulada como Más Madrid, rompió con Iglesias y será, según las encuestas, la lista más votada en la capital. Lo lógico sería que las alianzas de izquierdas proyectaran a candidatos del partido de Sánchez al sillón de alcaldes o alcaldesas, en detrimento de los podemitas, aunque con excepciones. El Partido Socialista parte de un techo muy bajo. Su alcaldía más poblada ahora es Vigo, donde Abel Caballero tiene segura su reelección. La batalla por Madrid depende de la aritmética, de lo que consigan PP con Almeida, Ciudadanos con Villacís y Vox con Ortega Smith, que no se hacen ascos, frente a las alianzas de izquierda que reactivas según el principio de no pasarán. En Barcelona, el tripartito de Colau es imposible y el candidato de Esquerra, Ernest Maragall, recibirá mucho voto útil para derribar a la alcaldesa. Bueno, doña Pilar, ¿cómo lo ves?
Bueno, hay una situación muy especial que es la de la Ciudad de Madrid, precisamente porque Carmena no se enfrenta contra un oponente directo, que es lo que suele ocurrir aquí, en el que hay un duelo de uno contra otro, sino que aquí se enfrenta a dos grandes figuras que tienen casi idénticas opciones de arrebatarle la alcaldía a Manuela Carmena, como son José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, que ayer precisamente dio a luz a su tercera hija. Entonces, esta situación es muy particular porque nos puede llevar primero a que los ciudadanos hagan un análisis e interpreten cuál es el voto útil aquí contra Carmena. No lo saben la mayoría de ciudadanos, es José Luis Martínez Almeida o es Begoña Villacís. Y luego, ante esa situación, es verdad que el sistema electoral es un poco diferente porque es directamente proporcional, pero quizás esa división del voto y esa desmovilización que estamos viendo en estas últimas semanas a raíz del mal resultado del centro-derecha en las elecciones nacionales pueden provocar que Manuela Carmena siga siendo alcaldesa, pese a que durante estos últimos 4 años haya habido una clara mayoría de ciudadanos madrileños que no querían que repitieran el cargo. Don Javier Negre. Yo solo espero y deseo de que sean los últimos días de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid, que la unión de los partidos de la derecha puedan desalojarla, porque solo hay que dar una vuelta por Madrid para ver que está hecho un patatal. Madrid está más sucia que nunca. Desde el gobierno de Carmena se han dedicado a financiar y a subvencionar a chiringuitos afines. Es una alcaldesa que a día de hoy no ha condenado el escrache lamentable a la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís, el escrache de los amigos suyos, porque al día siguiente es cierto que fueron a pitarle también a Manuela Carmena, pero sin la tensión que vivió una mujer embarazada como Begoña Villacís. Y también deseo que también sean los últimos días como alcaldesa de Ada Colau. Acabo de estar en Barcelona y da miedo pasear por Barcelona. Está plagada de menas que hacen lo que les da la gana, de yonkis, de pakistaníes delinquiendo, y no es un comentario racista, es la realidad. Yo he estado paseando por el Raval y he tenido más miedo en el Raval de Barcelona que en Nairobi, donde estuve hace poco. Es decir, a determinadas horas del día, cada media hora se está produciendo allí un robo. Los delitos, según la Guardia Urbana y según los Mossos de Escuadra, se están disparando. Normalmente son personas de nacionalidad, procedentes del Magreb, y ya es hora de que los barceloneses y los madrileños pongan fin a este disparate, porque dentro de 15 años, yo cuando le explique a mis hijos que aquí un día gobernó Carmena y aquí un día gobernó Ada Colau, pensarían que era una broma a mal gusto. Es que es un disparate. Si te pones a pensar que Madrid está en manos de Manuela Carmena, de una populista como Manuela Carmena, que está a favor de los escraches, porque así lo dijo hace 3 años en una entrevista de televisión, o Ada Colau, que es una persona ocupa, que no tiene una trayectoria profesional y que ha gestionado Barcelona como si fuese su chiringuito, ahuyentando un montón de empresas y con unos niveles de inseguridad brutales, pensaríamos que es una pesadilla. Yo solo pido como español que se ponga fin a esta pesadilla en los grandes núcleos urbanos, ¿no?, que son Madrid y Barcelona. Barbas, ¿se equivocó Pedro Sánchez designando a Pepo Hernández, que era como una apuesta? Bueno, dice, ya que no, ahí no vamos a jugárnosla, voy a poner a este que me cae bien. Bueno, y ahora resulta que, según los datos de las generales, a lo mejor sí podía ser alcalde el candidato del Partido Socialista. Sí, bueno, para eso necesita ser la primera fuerza, que es como el PSOE parte en todos los lados de municipales y autonómicas de los resultados del 15, que fueron resultados desastrosos para el PSOE, porque es la irrupción de Podemos, el gran apoyo del PP vía todas las televisiones de Soraya a Podemos, y es cuando se crea. Por eso todos los ayuntamientos gordos son de Podemos, y es que no son del PSOE, ¿no? Ahora estamos en la contraria. La legitimación del PSOE con los 7.600.000 votos de Pedro Sánchez en las pasadas generales, yo creo que va a conformar una reposición de voto en el tema municipal, autonómico y europeo, porque es normal. Es decir, la gente va a disfrutar de votar por segunda vez al que han ganado, que eran ellos mismos. Me refiero a la izquierda socialista, ¿no? Entonces, eso creo que va a ser así. Ahora, llegar a ganar en los dos desastres municipales que tenemos en España, que son Madrid y Barcelona, que estamos perdiendo como país, como Madrid y como Barcelona, oportunidades económicas, sociales, culturales, turísticas, de sustitución de algo, aunque sea de algo, del Brexit, del tema monetario, financiero en Madrid, que tiene, vamos, es la tercera ciudad de Europa en términos económicos. Madrid, y no tiene nada serio de
la Unión Europea. Entonces, pues lo monetario que tiene Londres debería venir a Madrid. También teníamos que tener alguien en la Unión Europea, que sea algún diputado que se dedique a algo, excepto a volar, ir y no defender las naranjas, no defender las finanzas, no defender la farmacia y la bioquímica en España, que es un sitio donde se pueden poner cosas porque tenemos mucho negocio económico ahí, y pues nadie defiende nuestros intereses. No sé si ya con estas elecciones alguien espabilará en Europa, en las locales, Madrid y Barcelona fundamentalmente, y en las autonomías, pues las 11 que se eligen. En Barcelona lo que va a pasar es que va a haber mucho voto útil de gente del PSC a Ernest Maragall, que fue anteriormente el PSC, pero es independentista, para Pascual. intentar desalojar a Ada Colau. Pero bueno, ya veremos si lo consiguen. Don Raúl Ramírez. A ver, hay dos cosas que yo creo que mi objetivo esta noche, aparte de disfrutar con todos vosotros, es bueno, pues que hagamos un examen de conciencia profundo, ¿no? Yo me acuerdo, pues hemos hablado del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Podemos hablar de Barcelona igual, y otras ciudades de España, Cádiz, hay muchas. O sea, esta corriente populista que nos invadió en las instituciones municipales ha sido rentable. Yo discrepo de mi gran amigo José Luis, no en el fondo, sino en la forma. Pues claro que ha habido gran inversión, pero para ellos mismos, ¿no? O sea, si Amancio Ortega hubiera podido hacer lo que ha hecho el señor de Galapagar o todos los familiares de Carmena hoy enchufados de manera directa e indirecta el Ayuntamiento de Madrid, que han vivido muy bien, pues lo que han sido ha sido un gran negocio para la izquierda popular de este país. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos a un momento que pues había escrito muy bien mi compañero Negre, ¿no? Es decir, Madrid, como Barcelona, hablando claro, están como si probablemente hechas un desastre, ¿no? Han atentado, se han cargado a la policía municipal porque les molestaba, han destrozado el cuerpo de bomberos, no hay seguridad, no hay limpieza en las ciudades, hay inseguridad en todos los ámbitos. Han atentado contra la propiedad privada porque han estado auspiciando y fomentando movimientos ocupas. Es decir, todas las tropelías que uno puede hacer en las instituciones se han realizado. Entonces, de esto tenemos que ser conscientes. Por muchos canales de televisión que tengan su poder, por muchas fiestas populares que nos hagan, no podemos engañarnos porque nuestros hijos, nosotros, nuestras familias, vivimos en estas ciudades y vivimos el día a día. A mí lo que me preocupa ya no es lo que ha pasado, sino lo que puede llegar a pasar. Ahora mismo en ambas ciudades, junto con Cádiz o cualquier otra podemos hablar, es que el Partido Socialista se ha sumado a este carro populista siendo el adalid. La propuesta fiscal que está haciendo el PSOE en Madrid es para echarte a temblar. ¿Cómo vamos a importar talento? ¿Cómo vamos a hacer ciudades competitivas a nivel europeo donde vengan los profesionales a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer que sedes o bien de Brexit o bien de parte de Europa se fijen en Madrid si este gobierno socialista y de izquierda populista de Podemos lo que quiere es achicharrarnos a impuestos? Ojo, bajo una mentira. Ellos hablan de hacer tributar al rico. No se están dando cuenta, o mejor dicho, no están contando que el dinero es cobarde. Y el dinero solo va donde tiene seguridad, justo lo contrario. El caso de Islandia lo recordaremos, o bien lo que pasó en Francia con las altas rentas. Cada vez que se ha intentado subir el tramo fiscal a las sociedades o a los particulares de alta renta, lo que se ha producido es justo el efecto contrario. Se ha recaudado la mitad. El Partido Socialista lleva contando una mentira escatológica que va a conseguir 5.600 millones al 2022. Vía IRPF, no nos engañe el señor Gabilondo, pueden recuperar 320. Eso es apenas un 6%. Lo máximo que podrían recuperar aplicando la normativa sería un 3,2, 322 millones. Ridículo. Entonces, estamos entrando a través de los medios, de los tertulianos, de la sociedad, a no analizar la realidad, a no mirar por nosotros mismos, a no mirar por la sociedad, a no mirar por el Estado y a seguir viviendo con la mantuenga de todos estos que lo único que han hecho durante los últimos 4 años es forrarse, lucrarse y destrozar nuestra sociedad. Bueno, casi dándole la razón a Javier Negre, Begoña Villacís contaba hace un par de días cuál es, desde su punto de vista, el problema de estas elecciones municipales en la capital, en Madrid. No nos podemos permitir 4 años más de gobierno de Manuela Carmena. En estos últimos 4 años de supuesto gobierno de izquierdas, lo único que hemos visto es que el ser un gobierno de izquierdas solo equivale a pagar el IBI más alto de toda la historia y a generar más chiringuitos clientelares como llevan haciendo estos últimos 4 años, donde hemos visto cómo se han repartido las subvenciones y hemos batido el récord de subvenciones histórico del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues le da la razón casi en todo, ¿eh? Sí, Begoña Villacís lo que está alertando es que si Manuela Carmena se ve refrendada en las urnas y, como dicen los sondeos, obtiene un resultado aún mayor, va a ser una especie de legitimar su forma de gobernar. La forma de gobernar de Manuela Carmena, si hablas con comerciantes del centro de Madrid, es proteger más al delincuente, al mantero,
que al comerciante que paga impuestos. Y si ya vas a Barcelona y hablas con los comerciantes, yo paseaba por el puerto olímpico, 1,5 kilómetros de Top Manta, paseaba allí la Guardia Urbana de Barcelona y yo le preguntaba, ¿pero no hacéis nada? No, es que no podemos intervenir. Digo, ¿por qué no podéis intervenir? Porque hay órdenes estrictas de la alcaldesa de Barcelona de mano blanda con los delincuentes en Barcelona. Y de verdad que se está produciendo una situación de una inseguridad brutal. No paran de llegar menores no acompañados procedentes del Magreb, que cuando cumplan 18 años los que están robando ahora carteras acabarán siendo manadas magrebíes, y estamos creando un problema futuro donde Marruecos también se está lavando las manos, donde va a ser un problema nacional, de emergencia nacional, y donde no hay planes para ellos. Por lo tanto, yo solo deseo que haya un buen entendimiento ahora mismo en Madrid, Ciudadanos, PP y Vox, y que los tres partidos tienen claro de que se van a poner de acuerdo a la hora de desalojar. Begoña Villacís no tiene ningún problema con Vox, ni el PP tiene ningún problema con Vox. Esa entente en Barcelona va a ser mucho más complicado porque tienen a un señor como Manuel Valls, que está presentándose a una alcaldía en Barcelona y todavía no han explicado que Barcelona con ese discurso va camino de hacer desaparecer a Manuel Valls y a la marca Ciudadanos, que es una pena. Una marca tan potente como Ciudadanos, que ha sido líder en Cataluña, con Manuel Valls se va al garete. Pero se lo han buscado a pulso, ¿eh? Se lo han buscado, yo he avisado a sus principales dirigentes. Porque nadie les ha obligado a meterse en esta trampa. O sea, han caído en manos de un francés que ha venido a España a decirnos que es español y a enseñarnos cómo hacer política. La campaña de Valls en Barcelona es un disparate. Y luego Manuela Carmena me parece de una caradura absoluta decir que ella solo va a repetir si es alcaldesa. Si se va a la oposición, se jubila. Y yo creo que ya es hora de que los madrileños la manden a la jubilación. Que la señora ya ha trabajado suficiente. A propósito de Manuel Valls, permíteme chascarrillo que ocurrió hace un cierto tiempo en Barcelona, en una presentación de Manuel Valls a empresarios. Bailes dice que él cree que habría que ponerle una calle a Núñez y Navarro. Núñez y Navarro era una empresa. El tal Núñez, José Luis, no se apellidaba de Segundo Navarro, era su suegro, el Navarro. Pero él, como viene de París, todo esto le viene que le da igual. ¿Pero alguno ve a Manuel Valls en la oposición, en el Ayuntamiento de Barcelona? No, Paditú. Ahí va a ser alcalde o nada. Doña Pilar, ¿sabe quién le da a usted la razón en el término este que ha empezado usted a utilizar en el debate de que lo importante es la movilización? José Luis Martínez Almeida. Vamos a escucharle, estuvo por aquí en El Gato hace muy pocos días y lo advertía, hay que movilizarse, si nos movilizamos ganamos. Lo que es cierto es que estas elecciones dependen de la movilización. Tengo claro que la izquierda se va a volver a movilizar. Tengo claro que la izquierda, Madrid va a ser la joya de la corona y puede ser un golpe de gracia en ese proyecto hegemónico que ellos pretenden establecer en España. Pero todo va a depender de que nosotros nos movilicemos, porque igualdad de movilización gana el centro-derecha. Eso tengámoslo claro todos. Es decir, que si el único modo en que el centro-derecha puede no gobernar la Ciudad de Madrid es que los nuestros se queden en casa. Y yo creo que eso es algo que ningún partido, no estoy hablando solo del Partido Popular, yo animo a votar al centro-derecha, por supuesto al Partido Popular, porque creo que es la fuerza que debe ser mayoritaria en ese ámbito. Pero lo que sí digo es que no se quede nadie del centro-derecha sin votar el 26 de mayo, porque ese es el principal peligro que tenemos para que Manuela Carmena siga siendo alcaldesa. Lo que tengo muy claro es que si nos movilizamos, somos más. Si el centro derecha se moviliza, si el centro derecha va a las urnas, si el centro derecha le transmitimos que tenemos proyectos para la Ciudad de Madrid, proyectos de futuro, proyectos que merecen la pena, nosotros somos más. Y si somos más, no nos puede volver a pasar que gobiernen ellos. Por tanto, esa es la reflexión que yo hago respecto de todas las encuestas que están saliendo. Éramos más. Pilar. En el Ayuntamiento de Madrid, además, hay un problema extra que no tienen el Ayuntamiento de Barcelona, ni el de Zaragoza, ni el de gran parte de los ayuntamientos del cambio. Y es que Manuela Carmena ha sido muy hábil porque ha sido capaz de disociar su imagen de la nefasta gestión de sus concejales, que en realidad es la suya propia, pero que ella ha sido capaz de crear una especie de entelequia alrededor de la idea de que ella es una gestora pura, maravillosa y magnífica que solo lucha por los intereses de los madrileños, y en cambio todas las torpelías que han cometido sus concejales son porque ellos son almas libres que han actuado en contra de su deseo. Entonces ese es un gran problema porque gran parte de la ciudadanía madrileña no tiene un rechazo muy abierto hacia Manuela Carmena. Entienden que hay cosas de la Ciudad de Madrid que no funcionan,
desconfían, entienden que la limpieza no está de la forma o no se está gestionando de la forma en la que debiera, entienden que el Patio Maravillas está ocupado, entienden que lo de los Reyes Magos fue una absoluta aberración, pero sin embargo muchas personas disculpan la figura de Manuela Carmena y entienden que ella no, en el fondo no es tan mala. Y eso es un gran problema porque la derecha no se está movilizando de la forma en la que debiera para expulsar a Manuela Carmena del Palacio de Cibeles porque no la perciben como una amenaza de tal grado como sí es, por ejemplo, Ada Colau en Barcelona o el alcalde de Zaragoza o Kichi en Cádiz. Ella ha sido hábil, se ha conseguido colocar en un papel como de árbitro de a ver si ceso a mi concejala de allí o a ver si ceso a mi concejal de acullá, pero ella no se ha dejado cuestionar por nadie y eso es su gran ventaja ahora que llega el tiempo de reelegirla o no. Hacemos una pausita publicitaria y continuamos en 2 minutos. Bueno, pues es verdad, ella se ha conseguido situar en una especie de muro inabordable, decidiendo, dirimiendo cuestiones de orden y si a este le tengo que expulsar, si no merece la pena, si le castigo, si le quito una concejalía, como hizo con algunos de los de su tribu. Y luego con declaraciones muy extemporáneas, a partir de cualquier cosa, vamos siempre a la misma historia. Al ecologismo, a los gays y las lesbianas, a la ayuda a los pobres que no sé qué. Por ejemplo, llegó el patrón de Madrid. Qué oportunidad, ¿verdad? Ahí la tienen. Carmena en estado puro. Porque tenemos un patrón de alpargatas y de manos enrojecidas. Tenemos un patrón campesino. Tenemos un patrón de la huerta y el azadón. Y yo creo que eso nos ayuda mucho, por una parte, a bajarnos los humos, porque sabemos que somos una capital y un pueblo a la vez. Y sobre todo nos ayuda en estos momentos a pensar lo importante que es tener un patrón que tiene que ver con el mundo verde, con la necesaria naturalización, con el mantenimiento del ecosistema constante, que nos puede decir, podemos decir que tenemos un patrón ecologista. Bueno, a mí me daría un poco algo de sonrojo este argumento, pero claro, a ella, que no se ha bajado del Lexus, que su marido tenía 3 arquitectos trabajando de negros, sin dar de alta, haciendo allí de esclavos del mundo actual, y que, bueno, pues aparte del bolígrafo no se le conoce esfuerzo mayor alguno, es bastante inaceptable. Balbás. Bueno, yo creo que el tema de Madrid es un tema clave por ser no solo el primer PIB de España, ya es Madrid, y claro, y la capital Madrid pues se le considera con sus aledaños entre 5 y 6 millones económicamente, como y a la Londres. Vez perdiendo claro, peso comparada con los aledaños. Dirigida por esta señora alcaldesa que no gestiona nada. Esto es un aparato económico tan grande como la central de Bruselas de la Unión Europea. Esto tiene 42.000 funcionarios, que es un gasto político que en los últimos 4 años no ha gestionado nada. Meter allí cosas que no sirven para nada, absolutamente no sirven para nada, señores, que son asuntos sociales que no resuelven nada de la gente socialmente. Lo llaman nominalmente asuntos sociales de la mujer, de no sé qué, pero no va a finalista, porque ese tipo de trabajo hoy no hace falta tanto gasto político interno. Si se hace una legislación y se le da el dinero a quien le corresponde según el ratio económico que se ha cifrado, ¿entiendes? Y eso lo pone una ley y se cumple la ley y se le da por un ordenador la pasta a la señora que ha tenido malos tratos, a la mujer, al hijo maltratado, a lo que sea, al señor mayor que necesita su asistencia. Si eso lo tiene que hacer el ayuntamiento, pero un ayuntamiento es una máquina económica. Tiene que aprovechar las oportunidades de ser la tercera ciudad europea, considerada detrás de Londres y París por ese orden. Y si Londres se va, fíjate, económicamente, estoy hablando solo de dinero, no solo cultural, que también es muy importante culturalmente. Entonces, claro, es que no sabe gestionar nada. El 70% del presupuesto no lo ha gestionado Carmena en ninguno de los 4 años. Es brutal, ¿sabes? Deja ese dinero y crea dinero en meter asesores, acomodadores, tíos que explican cosas, pero que no hacen nada. Es decir, porque no saben crear riqueza ni atraer riqueza para Madrid. ¿Qué pasa? Que esto ya era una máquina que funcionaba bien,
que tiene grandes cosas, como es el IFEMA, como tiene el Prado, como tiene el Thyssen, tiene el Reina Sofía, y eso lo trae un turismo pues, de casi 9 millones. Entonces, claro, eso es una máquina que va sola, ¿no? Tiene los inmuebles que más valen de España, porque es la mayor cuantía económica, vale casi tanto como Barcelona, metro cuadrado, ¿no? Ha bajado un poquito Barcelona, pero vamos, por ahí estamos. Pero es el IBI mayor en recaudación, o sea, nada más levantar, y eso es un dinero económico que se está tirando por la señora Carmena, que no gestiona nada, nos está metiendo gasto político, Manuela Carmena, y no inversión económica. Para que lo entiendan los telespectadores, no es la abuela de las magdalenas que nos quieren vender, es un lobo con piel de cordero. Ahí la están viendo ella todos le en da el un momento besito, del pico con le da un besito a Íñigo Errejón, que Íñigo Errejón es el que ha estado loando a la dictadura chavista, el que ha estado diciendo que en Venezuela comen 3 veces al día, es decir, el gurú económico, el gurú económico de Manuela Carmena, que ya no está para muchos trotes, es Errejón. Y Errejón, el sistema que ha aprendido en Latinoamérica, en Centroamérica, en Bolivia, en Venezuela, es cómo llevar a la ruina a los países. Y si queremos que Madrid y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid se conviertan en lo que ha sido Venezuela y lo que está siendo Venezuela, voten ustedes a Manuela Carmena. Si ustedes quieren que se sigan disparando la facturación del hijo de Manuela Carmena, el hijo arquitecto, voten a Manuela Carmena. Si ustedes quieren que se sigan disparando los narcopisos en Madrid y los manteros y la inseguridad ciudadana, voten a Manuela Carmena. Si ustedes quieren que tengamos una alcaldesa que sigue menospreciando a nuestros policías municipales y a algunos funcionarios, voten a Manuela Carmena. O si ustedes quieren que rieguen con subvenciones y con dinero a asociaciones de personas y de ninis que no dan un palo al agua, sigan votando a Manuela Carmena. Eso es lo que tienen que aprender los telespectadores. Lo único que pido es un voto que jubile ya de una vez a esta señora. Me da igual la opción política, pero hay 3 partidos que tienen un objetivo claro, que es desalojar a Manuela Carmena. Y el PSOE, tengo ahí mis dudas, pues yo creo que el PSOE, si le dan los números, no tendría ningún problema en pactar con Manuela Carmena. Bueno, pues yo no tengo ninguna duda. Yo creo que habéis descrito suficientemente y muy al detalle los desmanes de la señora Carmena y su equipo gestor. Antes decíais que Carmena no ha gestionado. Es que no ha gestionado nunca porque no es su perfil. Carmena es una jueza tardía, bastante mediocre, ¿vale?, que ha accedido a través de carambolas de la política y con alguna que otra maniobra no especialmente limpia, a un cargo institucional muy bien remunerado, del cual no se pide pensar bajar mientras pueda seguir en la poltrona. Y a partir de ahí, insultos, desmenosprecio, podemos hacer lo que nos dé la gana, pero sus datos son los que son. Yo quiero cambiar el argumento, ¿no? A mí me interesa mucho más dirigirme a la gente esta noche y que piense no solo en lo que ocurre, sino en lo que tenemos que cambiar entre todos, ¿no? Y tenemos que cambiar muchas cosas. Madrid es una ciudad donde ahora mismo el desarrollo urbanístico está totalmente bloqueado por el ayuntamiento. Está bloqueado por el ayuntamiento no solo en cuanto a recalificaciones, sino procesos que estaban abiertos, que han sido paralizados. ¿Por qué? Porque las sociedades que tienen que desarrollar esos procedimientos han tenido que cambiar amigos de la clientela que ha montado Carmena en Madrid. Es impresionante. Ni el PSOE en sus buenos momentos. Podemos ir mucho más allá, ¿no? Cómo tenemos ya no solo las unidades de la Policía Municipal, sino cuál es el ambiente. El otro día escuchaba a un político de este país que estaba leyendo cuáles son las encuestas que se les hacen a los policías municipales para acceder a su puesto de trabajo. Se les preguntaba en la educación que recibían sus hijos, si estaban de acuerdo con la igualdad de género, unas preguntas que hasta donde yo sé poco tiene que ver. O sea, es la actitud doctrinal de la izquierda de toda la santa vida. Pero perdón un momento y que voy concluyendo. Siguiente punto es, tenemos que pensar todos, de izquierda, de derecha, de centro, del lado que nos dé, en cómo queremos seguir viviendo los próximos 4 años a un entorno económico complejo. Ya nos engañó Zapatero una vez, nos va a intentar engañar Sánchez en los próximos meses. Tenemos que tener una ciudad fuerte. Madrid es un atractivo, ha sido un atractor siempre de riqueza y de talento. Mientras no incentivemos la implantación de compañías con una presión fiscal reducida, con una contribución municipal acorde, con unas infraestructuras y desarrollos, esta ciudad estará siempre en manos de la izquierda. Y concluyo, ¿por qué? Porque en este país, España, a la izquierda siempre le ha interesado el caos y el desorden social, porque eso genera pobreza y la pobreza siempre les da votos. El problema es que Manuela Carmena, de forma muy hábil, ha conseguido hacer que la persona que vaya contra los policías locales sea Romi Arce, que la persona que está bloqueando el desarrollo de Madrid Norte... Cobarde. Eso se llama cobardía. Bueno, cobardía no, pero inteligencia política absoluta, porque los madrileños no entienden que ella sea la amenaza que efectivamente es. Efectivamente. Bueno, aprovecho para dar la bienvenida a don Germán Terch. Muy buenas noches, Germán. Hola, buenas tardes a todos. Candidato de Vox a las europeas.
Pero aquí no hay más candidatos porque la verdad es que no están haciendo campaña o, en fin, o no me ha parecido a mí del todo conveniente. Herman sí, porque es que Herman y yo compartimos un pasado en un gulag muy intenso y muy largo y muy frío. Entonces, pues, además de ser candidato, eso es lo de menos, es un analista político de primera y por eso está aquí. Muy bien, encantado. O sea, como además del Parlamento Europeo no vamos a poder hablar gran cosa, que estamos encallados en la batalla municipal de Madrid. Por cierto, en la batalla municipal de Madrid vamos a hacer un repasito a la fuerza política que irrumpe en esas elecciones, Vox. El estilo de Javier Ortega Smith, un estilo concreto, directo, que ha ido a por alguna de las cosas que a algunos madrileños más le están enrabiando. Por ejemplo, el Madrid Central. Le escuchamos. Denunciamos el Madrid Central como una de las grandes mentiras de la política sectaria de la alcaldesa Carmena. Y además que fue propuesto, que fue programado y que fue estudiado en la época de Gallardón y en la época de Ana Botella. Vox dice no al Madrid Central. ¿Por qué es una gran mentira? Se nos está diciendo que el Madrid Central se ha abierto para acabar con la contaminación. Pero por favor, no nos trate a los madrileños como si fuéramos estúpidos. Bueno, Germán, medidas concretas, y yo pensaba que pondría Vox más el acento en el tema inmigración, en el tema manteros, en estos grandes asuntos deshilachados de la política. Yo creo que las alternativas municipales y de la comunidad también que está poniendo Vox, está muy claro que tenemos un concepto también de ciudad, y lo que tenemos también es un concepto, el mismo concepto que tenemos cuando vamos a Europa a frenar un rodillo, el rodillo general de la socialdemocracia. Vamos aquí en el municipio, tenemos que frenar el disparate ideológico que está en marcha, y yo creo que ahí Javier Ortega lo ha visto muy muy claramente. Hay una especie de rodillo totalitario que se quiere apoderar de toda la actividad urbana y de la actividad cívica y de la actividad humana dentro de lo que es el espacio público en la ciudad. Yo creo que ahí Vox tiene mucho que decir. A algunos les ha sorprendido el tono festivo de, por ejemplo, la pradera de San Isidro y la irrupción de los líderes de Vox, y sobre todo del famoso Chotis, que ha sido... Pero la verdad es que las valoraciones musicales no pienso hacer. No, pero es que a algunos les ha gustado más el escrache que le han hecho a Begoña Villacís. Ahora iremos al escrache. Ese es el problema. Vamos a escuchar un poquito del Chotis antes y luego iremos al escrache prometido don Javier Negre. Tenemos un mensaje para la todavía alcaldesa Carmena. Madrid, Madrid, Madrid. Carmena, que el cocote queda aquí. Madrid, Madrid, Madrid. Limpiaremos las aceras ya por fin. Y abriremos esa almendra que cerraste, arruinando al comerciante que solo quería vivir. Madrid. Bueno, Balbás, no van a ganar tu voto, pero lo intentan. Ellos lo intentan. Bueno, yo creo que además las tres o los tres centroderechas, porque realmente yo no veo gran diferencia, excepto en Ciudadanos, que está un poco más centrado entre el PP y Vox. El Vox a mí me parece una escisión sin más del PP, que no aceptó en su día la corrupción del Partido Popular, y que se está imponiendo, por mucho más que el PP haya hecho una estrategia caníbal dentro de la derecha para canibalizar todos los votos de los demás, como que eran suyos. ¿Cómo que son suyos? Son suyos 4.300.000 votos que ha sacado el PP, que tuvo uno alguna vez. Hombre, Felipe también tuvo, ¿te acuerdas? 202 escaños. Eso no es propiedad de nadie. La gente vota y no ha votado al PP por la corrupción. O sea, eso no nos engañemos, nada. Entonces, por mucho que el PP se haya querido tapar con la bandera de España el tema de la corrupción, no ha colado. Y eso yo creo que Vox y Ciudadanos han entendido muy bien lo de España y la bandera de España, los dos, tanto Rivera como Abascal, y le han desafiado al liderazgo del centro derecha, y está a punto de haber una refundación de la derecha española en dos, porque para tres no da. Entonces, el del medio, esta vez, ese es el duelo de hoy. Eso de no ha ¿Quién colado, lidera?
eso de no ha colado no era ningún mensaje subliminal respecto a la no ha alcaldesa colado a la de gente, Madrid, que la gente no compra ese producto, que no. No ha colado, pero, que no ha valido. no ha colado, pero sí el mensaje. Yo creo que hasta la saciedad tenemos que estar recalcando lo mismo, ¿no? Es decir, si algo noto diferencia en estas semanas que ha habido entre las generales y las autonómicas y municipales, es que el centro derecha español, en cualquiera de sus distintas opciones, sí está coincidiendo a nivel municipal en proyecto, con matices en lo social, en lo fiscal, pero básicamente el proyecto es un proyecto consistente y coherente. Por una palabra, para mí como ciudadano es un proyecto lógico, frente al frenesí inquisitorio y absurdo que lo que estamos viviendo. Entonces, cuando estamos aquí, yo no voy a entrar a decir si Carmena o su equipo son más o menos vagos o tal, o no van o dejan de ir. Eso es un tema que el votante tiene que valorar. Lo que sí hay que poner en valor es qué ha hecho ante estos años, ¿no? Hay que recordarle que el Ayuntamiento de Madrid se ha disparado el gasto un 20%. Cuando estos señores llegaban aquí diciendo que si son la nueva casta, que se iban a reducir el gasto, lejos de reducirlo, lo han incrementado un 20%. Entonces, yo creo que es el momento en que al elector hay que empezar a hablarle de proyectos de futuros y no empezar a enciscarnos, como hace poquito hemos estado, entre si me pongo tú o me quito yo. Yo estoy moderadamente optimista. Creo que el centro derecha en estas elecciones, en Madrid, fuera de Madrid y en el territorio nacional, hemos entendido que nos unen más cosas que las que nos separan, y yo espero, confío, y no quiero pecar de incrédulo, que llegaremos a un entente cordial que pasa por proyecto, no por personas. Y si queremos seguir entendiendo que hay que ponerse uno para que los demás le sigamos, volveremos a dividirnos, y nuestra debilidad ha sido la fortaleza del populismo. Yo creo que el basta ya es el 26, la última oportunidad que tenemos todos los españoles para ir a hacerlo por el camino que sabemos hacerlo siempre, que es la democracia. Bueno, ahí están viendo imágenes del hecho más terrible de esta campaña electoral, espero que no haya ninguno más de este rango hasta el día 26 de mayo, que es el escrache a Begoña Villacís. Estaba a punto de dar a la luz, debió entender que este era un acto pues festivo y pacífico, y a primera hora de la mañana incluso, cuando los de las plataformas antidesahucios pues se pusieron broncos, ásperos y escrachadores con ella. Claro. Y bueno, y luego esto es tan importante como la falta de reacción de los que están a favor de esto. Podemos, fundamentalmente, su candidata a la alcaldía madrileña, la Serra, ha sido especialmente cruel con esta historia, diciendo que esto era pacífico, esto no es pacífico, no tiene nada. Carmena también ha andado torpe, incluso tuvo que organizarse un auto-escrache para poder salir airosa de todo este lío. Sí. Y la verdad, muy cutre, que esto es lamentable. Muy cutre el auto-escrache. Y la pregunta que te hago a ti y luego a los demás, esto imagino que favorecerá, dará un good feeling a la candidata Villacís, ¿o no? Hombre, yo supongo que ha disparado su popularidad y que hay muchos españoles y muchos madrileños que se compadecen por esta situación, pero a mí lo que me preocupa es que en este país haya líderes de la plataforma afectada por la hipoteca que se están paseando por todas las televisiones diciendo que la señora Begoña Villacís ha exagerado y que era más preocupante el golpe de calor de ese día que lo que pudiese sufrir el bebé que lleva o que llevaba adentro. O sea, a mí me parece una auténtica aberración que a esos líderes, a esos portavoces les permitan en programas de televisión decir semejante aberración y darles minutos de televisión a personas que no tienen un grado de sensibilidad normal. Es decir, ¿cuánto odio tiene la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, en su cabeza para decir que aquí no pasa nada, que eso no es un scratch? ¿Cuánto odio tienen los líderes de esa plataforma de afectados por la hipoteca que en vez de ir a la Casa Manuela Carmena, que es la que les prometió falsamente que iba a acabar con todos los desahucios de Madrid, y no solo no acaba con ellos, sino que los ha multiplicado, cuánto odio tiene para ir contra Begoña Villacís, que no tiene ningún tipo de responsabilidad de gobierno ni ningún tipo de incidencia directa en los desahucios que se está produciendo? Es decir, a mí me da miedo que si la derecha no se une, esta dictadura progre, esta dictadura supremacista de la izquierda mediática, se imponga y se legitimen actos violentos como se ha legitimado y se ha blanqueado a Otegi o a dictadores como Chávez en Venezuela. Eso es lo que me preocupa. Que no te preocupes porque está aquí, está pasando, lo estamos viendo y está pasando. La complicidad mediática con toda esta violencia, que es una violencia intimidatoria, con efectos como estamos viendo en Cataluña. En Cataluña hay muchísimas localidades en las cuales no se ha atrevido ninguna formación constitucional a presentarse
presentarse a las elecciones. No hay opciones constitucionales en muchísimas localidades por miedo. No porque no haya gente, por miedo de esa gente a presentarse. Eso lo hemos logrado. Hace 25 años, yo me acuerdo, mi prima Loyola de Palacio, el padre Santi Abascal padre, y otros miembros del PP buscaban voluntarios y iban al País Vasco, porque el País Vasco era una excepción en la anomalía que suponía el País Vasco por el terror, por la violencia, y había que buscar una serie de candidaturas, y sobre todo había que ir a apoyar aquellas, había que ir al Goierri. Todo el mundo decía el Goierri, claro, qué barbaridad, porque en el Goierri no se puede hacer campaña electoral. Hoy en día no se puede hacer campaña electoral en ningún sitio de España, de verdad, si eres de derechas. No, es que si eres, es una provocación. Si eres de izquierdas, puedes hacer campaña tranquilamente en todas partes. Si eres de derechas, no puedes hacer en ningún sitio, porque el Goierri se ha extendido por toda España. Claro. Y eso es un hecho ahora mismo. Yo ayer tuve hablando de los medios se ha convertido en una moda que empezó con las cuestiones aquellas del corazón y tal, que te iban siguiendo con el micrófono, y después las gracias y los programas estos que se convirtieron, que eran medio humor, medio política, con mucha habilidad, todos de izquierdas, todos faltones con las opciones de la derecha, jijiji, jajaja y tal. Y entonces yo creo que ese es un modo de agresión que se está extendiendo y que yo considero intolerable. Lo hemos visto estos días, y yo ayer les respondí a unos que estaban diciendo que hay un líder de Vox del cual tienen una grabación de hace 30 años, cuando era un adolescente de 17, que dijo algo bueno de José Antonio. Bueno, mira, jovencita, le dije, decir algo bueno de José Antonio no es difícil, entre otras cosas porque tenía una prosa que todos estos analfabetos no conocen, por supuesto. Ni saben lo que es, pero una de las mejores prosas castellanas del siglo XX. Pero bueno, dicho eso... que alguien sepa quién es José Antonio. Dicho eso sí que es difícil. No, bueno, pues para insultarlo sí saben. Y para insultar a los candidatos también. Claro. Y dije... A mí me preocupa muchísimo más la complicidad de Josu Ternera con el gobierno de la nación, y la complicidad del gobierno de la nación con los separatistas y con los golpistas. Y ese tipo de cuestiones inmediatas, de muertos de hace 10 años, me preocupa mucho más que lo que pensara o le gustara a un adolescente hace 30 años. Le dije a esta señora, y me preocupa también que la Internacional, que tiene un origen común con los comunistas, con los cuales volvéis a estar gobernando todos vosotros, una Internacional que es el himno de 100 millones de asesinatos, siga siendo el himno del Partido Socialista Obrero Español, que la están cantando continuamente. Y digo, me llama la atención. Bueno, la que se ha montado por ahí... Por cierto, ¿alguien sabe a qué hora es la manifestación feminista en señal de repulsa por lo que sufrió Begoña Villacís? No hay manifestación. Pero vamos a coger una hay mujeres de primera y tampoco en la embajada cubana, después del apaleamiento de homosexuales, tampoco han ido los del LGTB. Germán, pero a raíz, es muy breve. Estaba contando Germán la dualidad de la izquierda, ¿no? Y tener en cuenta una cosa muy graciosa. Aquí estamos hablando de este país, juzgado sí, juzgado no, sobre la ley de memoria histórica, la famosa ley de memoria histórica que solamente afecta a algunos. Eso sí, no hay memoria histórica para los 400 asesinatos de ETA, todavía sin esclarecer, que Josu Ternera cometió y ordenó. Pero para lo demás, sí hay memoria histórica. Hombre, si queréis seguir votando eso, si queréis tenemos un país totalitario, pues ya sé dónde hay que votar. Vamos a escuchar sobre el escrache a la propia Villacís, creo que tiene mucho interés. Intolerancia, antidemócratas, no sé, es tan feo, sobre todo son gente que son muy inhumanos, ¿no? La falta de humanidad que tienen, yo creo que ha quedado patente con lo que han hecho hoy. No solo a mí, también se lo han hecho a José Luis Martínez Almeida. Bueno, y claro, Carmena, ¿qué dice de todo esto? Pues Carmena, y a mí también me han hecho o me van a hacer, no sé si dijo me han hecho, pero en realidad es que sabía que se las iban a hacer, a ver si me explico. Encargado un escrache rapidito. Para que no me quede así como que no sé si voy o vengo, pues me las he encargado y están a punto de llegar. Qué pena que estén las cámaras ahora. Vamos a escucharla.
Bueno, pues yo lamento muchísimo, lo he condenado en una manifestación que he hecho, creo que está ya recogida en las redes, y después le he puesto naturalmente un mensaje a Begoña lamentándolo mucho y diciéndole que en absoluto es eso aceptable, ¿no? Y vinculación conmigo ninguna. Yo soy la primera que he recibido también en ocasiones actitudes, si no idénticas, muy parecidas de algunos grupos de la paz. Bueno, de verdad que si dura 10 minutos más llegan los del escrache, pero no hubo tiempo material. Yo creo que a los del escrache le puso hasta bocadillo después. Tú lo sacabas a colación antes, Javier Negre. Esta señora tiene un pasado y en ese pasado los escraches eran absolutamente fundamentales y le parecían estupendamente. Vámonos al 2013, cuando ella se expresaba de este modo. ¿Qué piensa de los escraches en nuestro país? Brevemente, ¿qué piensa? Pues muy brevemente, Jesús, me parecen bien. Así de claro, me parecen bien. Me parecen bien porque lo que me parece muy mal, lo que me parece inaceptable, es que siendo la democracia de todos y siendo los ciudadanos realmente los protagonistas de nuestro destino, vivamos en una ciudad como Madrid en la que el Parlamento está cercado. Negre. No, que esta mujer, aparte de estar jubilada, debería estar inhabilitada para cualquier desempeño político. Una mujer que justifica el escrache como acción política, porque a mí me decía algunos periodistas de la izquierda mediática, no, es que escraches han existido toda la vida, en la época de Felipe González, lo que quieras. Pero los que han legitimado el escrache como acción política eran los del Jarabe Democrático, los de Podemos, los que ponen ahora una pareja a la Guardia Civil para custodiar el Marqués de Galapagar, el casoplón de Galapagar, que pagamos todos los españoles, porque Pablo Iglesias, si no fuese por nuestros impuestos, jamás podría pagarse esa casa. Y esta señora no está habilitada para ser alcaldesa de Madrid. Y esas declaraciones le tendrían que haber obligado a dimitir, porque a mí me da hasta vergüenza escucharla, y le mando un fuerte abrazo a Begoña Villacís. Bastante de acuerdo contigo, Balbás. El problema es que quejarse permanentemente de que la izquierda, que la memoria histórica, que los medios de comunicación, pero oye, los últimos 7 años ha gobernado el PP, de los cuales 4 mayoría absoluta, y no ha hecho nada de nada. Ha gobernado el PP ha fortalecido la versión oye, déjame hablar, que habéis hablado varias veces. Es verdad. Han fortalecido el nacimiento de los antisistema, porque les convenía para dividir a la izquierda en dos, porque no sabían cómo quitar al PSOE de 8 millones de votos y tal. Y se han equivocado. Han entregado las televisiones a toda la izquierda y han votado a favor de la memoria histórica. O se han abstenido. Y que Franco saliera de no sé dónde, que no sé dónde está, pero bueno, queda lo mismo donde esté. Pero han votado a favor. Y se han abstenido de cosas que eran sus símbolos. Entonces, si en 7 años no haces nada, no les pidas al que está ahora, que lleva 10 meses y ya les ha medio barrido y les ha dejado en 4,3 millones de votos al PP. ¿Por qué el problema de la derecha es el PP? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Porque desde Aznar empezó la corrupción, ha continuado y no les ha interesado la bandera de España, que es lo que llamo yo defender sus principios, la historia, ya no solo la memoria histórica, la historia verídica. Oiga, diga usted la verdad de América, de que España fue la gran potencia del siglo XVI y XVII en el mundo, que hizo la primera globalización con Asia y ya está. Si esa historia fuera francesa, ni te cuento. Ellos solo tienen a Napoleón, que fue la casi nada, y perdió casi todas las batallas, ¿me entiendes? Casi todas las batallas. Y sobre todo todas las guerras en las que estuvo, ¿me entiendes? Y fíjate la cantidad de muertos que hubo, que fue la primera gran masacre militar. Oye, pero lo venden como Dios. Napoleón tiene allí su historia y la han vendido porque la France es la France. Y no sabemos vender eso. A Napoleón solo se le puede votar en Barcelona y a base de tirar el voto a la basura. Es el que se refiere Valls, ¿no? Por hablar de Napoleón, te voy a poner el reggaetón de Colau para que nos vayamos a publicidad. Venga, vamos con el reggaetón. Es necesario. Fuerte, ¿no? Me llamo Traviesa. ¿Qué cuñón si fuese aquí Colau? Soy la fucking alcaldesa. Anders in the house, es histórica. Madre Máxima
A mí nadie me enchufó, de nadie grande su sobrina. Bueno, pues hasta aquí lo que ha tenido lugar en la campaña de las locales y de los pronunciamientos más interesantes para que ustedes vean los duelos que vamos a tener en la mesa el 26 de mayo. Queda ver una encuesta, la producida esta semana por La Razón, ahora ahí la tienen, sobre la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Da a Más Madrid la candidatura de Manuela Carmena, 17 escaños, al Partido Popular 13, a Ciudadanos 12, al PSOE 11 y a Vox 4. De encuesta a encuesta y la misma mano la hace, en este caso también, la encuesta de La Razón relativa a la Comunidad de Madrid, porque vamos a empezar a hablar de autonómicas, del segundo plato o disco de giro de las elecciones del 26 de mayo. Resultados de estas encuestas. Según esta encuesta de La Razón, en Madrid lo que ocurriría es que el PSOE gana con 36-37 escaños, que el Partido Popular obtiene entre 29 y 30, que Ciudadanos tendría entre 26 y 27 escaños, que Podemos bajaría su fuerza en la comunidad a 14-15 escaños, que Más Madrid, o sea, Errejón, o sea, Carmena, obtendría entre 12 y 13, cuidado con la ruptura del bloque casi en dos partes iguales, y que Vox entraría en la Cámara madrileña con entre 13 y 14 escaños. Iguales. Doña Pilar, ¿qué te parecen estas encuestas? ¿Qué te parece? ¿Qué feeling tienes respecto a las autonómicas en Madrid? Luego hablaremos de las autonómicas en otros lugares de España. Bueno, las autonómicas en Madrid tienen una particularidad también, y es que en las elecciones generales que fueron hace 3 semanas, Ciudadanos dio un sorpaso bastante claro al Partido Popular. Es verdad también que la candidata del Partido Popular a la Asamblea de Madrid o a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha tenido una campaña, digamos, movida, en la que ha tenido una serie de actuaciones que quizás no son las que a ella le hubiera gustado tener, pero también es cierto que el candidato de Ciudadanos no es especialmente conocido. Pero habrá que ver hasta qué punto esos votantes del centro-derecha madrileño entienden que ahora Ciudadanos es el voto útil para desbancar a esa hipotética amenaza, desbancar la amenaza en este caso de que Gabilondo con Errejón y con Isabel Serra, esa maravillosa feminista que no le parece que merezca ningún tipo de condena al escrache una embarazada de 9 meses, pues ante esa hipotética amenaza, el votante de centro-derecha, ¿a quién va a entender que es el voto útil? Y luego hay una cuestión muy peculiar aquí, y es la situación de Vox. Vox en la Comunidad de Madrid iba a ser una de las principales fuerzas políticas. De hecho, hubo un momento en el que se planteó en unas encuestas antes de las elecciones generales que podía dar el sorpaso a Ciudadanos y que podía ponerse a unos pocos escaños solamente del Partido Popular. Tras el desinfle, digamos, de las elecciones generales, no porque el resultado no haya sido bueno, sino por la diferencia entre las expectativas y el resultado real, ahora nos planteamos ante una situación en que puede ser la fuerza menos votada y tener entre 13 y 14 escaños que aparece ahí en el margen de la encuesta, pero puede ser incluso menos. Entonces, esos votos de Vox también van a volver de manera automática al Partido Popular, como se cree dentro del Partido Popular, o quizás se van a bifurcar no vuelven uno nunca. y otro, o a la abstención. ¿En qué registro de propiedad lo tienen inscrito? Porque lo que de verdad, Javier, lo que me parece indecente por parte de Casado se llama, ¿no? Casado es que diga que esos votos son suyos. Los votos son de la gente y si no lo han votado es por la corrupción del Partido Popular. Y la gente no crea mangantes, ¿comprendes? Y no crea ladrones. Y por eso no le ha votado. Entonces, lo que no se puede decir a la gente 17 veces... José Luis, pero en el PSOE también ha habido muchos ladrones y están confiando en Pedro Sánchez. Están jugados ahí en Andalucía. 56. Como este argumento 56. De la corrupción... No es la misma vara de medir. Ya lo has utilizado 3 veces mucho dinero, esta noche. Mucho vamos a ir cambiando de argumentario y mientras cambiamos de argumentario vamos a escuchar y a ver un vídeo sobre cada uno de los retos. Estamos hablando de los retos del 26M. Los retos en las diferentes autonomías. El 26M castigará menos el voto dividido de la derecha, por lo que extrapolar los datos de las generales no sirve. Incluso la aplicación de la ley DONT es menos severa y más equitativa. El gran asunto es si el PP, aplazando debates internos, consigue o no retener con apoyos la Comunidad de Madrid. Los ciudadanos de Madrid se han acostumbrado a vivir en una región líder en atracción de inversión, oferta de empleo y un marco de impuestos favorecido. El mix ha sido exitoso, pero los ciudadanos les premiarán o mantendrán en sus retinas a la presidenta que se llevó unas cremas o a su delfín y sustituto que se marchó de forma poco noble, echándose en brazos de Ciudadanos.
Dicen las encuestas que el PSOE ganaría el 26M en todas las autonomías, menos en Cantabria y Navarra. Ya vienen de ser la lista más votada en Asturias, ahora con Adrián Barbón de candidato, y en Extremadura con Guillermo Fernández Vara. Pero los socialistas se la juegan en Aragón, con Javier Lambán, el más duro de su partido, con los vecinos independentistas de Cataluña. En Baleares con Francina Armengol y en Castilla-La Mancha con el veterano varón Emiliano García Paje. Para el PP, la cuestión es retener en plena marea socialista Castilla y León y Murcia, además de Madrid. En Castilla y León, la baja de Juan Vicente Herrera trae un nuevo candidato, Alfonso Fernández Mañueco. En Murcia, el presidente caído por culpa de Ciudadanos y luego absuelto judicialmente. El PP presenta un líder joven pero poco conocido, Fernando López Miras. Según las encuestas, Miguel Ángel Revilla mantiene el coto de su tierruca y en Navarra, Uxue Barcos se juega la reelección como presidenta del primer gobierno nacionalista frente a la coalición UPN, PP y Ciudadanos. Atentos a la Comunidad de La Rioja, feudo tradicional del PP desde hace 24 años que podría desmoronarse. Y en el terreno de las definiciones, Pablo Casado vende su paño como un partido transversal, que no es de izquierdas ni de derechas, y Rivera promete bajar impuestos donde gane. Veremos. Bueno, señoras y señores, don Germán Terç, vamos a ver, ¿está usted de acuerdo con que estas elecciones del 26 de mayo castigan menos la división del voto en el centro? Sí, eso sin duda, eso está claro pues, por las condiciones y por las circunstancias de lo que es desde las europeas a las comunidades uniprovinciales, por supuesto que es así. Pero yo creo que además va a ser muy diferente. Yo creo que si hay un voto que distingue, porque es un voto claro en este momento, es el voto a la firmeza dentro de la derecha, es el voto de Vox. Desde luego, visto lo que ha hecho Casado desde el mismo día de las elecciones, en que se desdijo a sí mismo, en que se rectificó a sí mismo, y dijo que todo lo que había dicho y prometido en la campaña electoral con las condiciones, digamos, de reafirmarse en una posición de la derecha, que ya no era así, sino que el que manda es Feijóo y que el que manda es Semper y Oyarzábal y Alonso, esos que han enterrado el país vasco, donde ya no existe el Partido Popular y que de repente se han crecido y están haciendo campaña en este momento en todas las televisiones de izquierdas, por supuesto, porque esos son los típicos que hacen buenas campañas allá para la gente que jamás votará a la derecha. En todo caso, el voto claro de la derecha, tanto en las europeas, es Vox, porque ya hemos oído a González Pons, por ejemplo, decir, hemos estado aliados con los socialistas, con el grupo socialista en la anterior legislatura, y ahora volvemos a Europa y vamos a renovar la alianza con los socialistas y quizás invitemos a ALDE, a los de Ciudadanos. Es decir, que si votas socialista, votas Partido Popular con González Pons o votas Ciudadanos y vas a Europa, al final son todos del mismo grupo porque gobiernan juntos. La única opción que hay frente a esos tres partidos en España es Vox. Y en la derecha en este momento lo que pasa es eso. Es decir, es Vox el que va a mantener los principios contra la ideología de género con firmeza, contra la memoria histórica. Todo lo que es la firmeza ideológica dentro de las ciudades, dentro de los municipios, van a mantener, van a crear y combinar lo que es eso, solvencia técnica más firmeza ideológica y la defensa de España en una situación en la que estamos, que todos los municipios van a tener que actuar también, porque tenemos a los municipios movilizados en contra de España en muchos sitios de España, en el País Vasco y en Cataluña. Tenemos que movilizar también en favor de España. Bien, pero yo, como dice el refrán de un partido, el eslogan, yo creo que hay partido, ¿no? Yo creo que hay partido y estoy convencido de que hay partido por dos motivos. Estoy de acuerdo, creo que es una nimiedad decir de quién es el voto. El voto es del votante, sin lugar a duda, y quien no lo entienda tiene un problema. Ahora, lo que el votante también, creo que los votantes que somos, creo que también hemos aprendido a empezar a pensar en proyecto. El ser populistas, el votar personas, el no votar proyectos nos ha llevado a una situación donde nos está llevando, ¿no? Yo creo que esto lo hemos aprendido. Yo veo, ojalá mis compañeros de centro derecha y socialdemocracia liberal, como quieran llamar, seamos capaces de todos de aunar voluntades, movilizar, y sobre todo yo me uno y lo saquemos. Pero hay una cosa muy concreta. Mira, yo quiero llamar la atención sobre
los proyectos de cada partido y las posibilidades que tiene cada partido, contando, está claro que ninguno vamos a poder gobernar imponiendo un modelo de negocio en este caso o un plan de gobierno, porque las mayorías no se van a dar. Y como no se van a dar, lo que sí que hay que buscar son los puntos de acuerdo. Soy positivo porque creo que la derecha tiene que sacar, y el centro derecha, en muchos partidos estamos viendo una segunda vuelta de la campaña nacional. Y yo creo que eso es un error. Yo hay un partido como Ciudadanos que no estoy más que entendiendo a Rivera y a Arrimadas, que le han sacado de Cataluña para perder Cataluña y tampoco ganar Madrid, donde Begoña y Viacil han tenido un segundo plano que si no es por el escrache, apenas aparecería. El candidato oficial a la alcaldía de Madrid y al municipio es el señor Rivera. Ese afán de protagonismo de los líderes nacionales del partido y entender las municipales y las autonómicas y las europeas como una segunda vuelta, creo que puede pasarle mala cuenta. Los ciudadanos hemos votado como hemos votado, nos habremos arrepentido o no, pero creo que este país ha aprendido. Y ha aprendido que, sobre todo, en una política municipal autonómica lo que se vota es el proyecto, la cercanía, la vecindad, la mejor calidad de vida, la seguridad de los servicios públicos necesarios. Y esto sería un error volver a votar figuras. Es verdad que el PP ha cometido errores, de bulto, gordísimos. Yo discrepo mucho con mi amigo Balbás, pero no por eso tiene una penitencia in eternum, ya apagado. Otra cosa es que ahora tengamos la capacidad de dirigirnos al electorado con un proyecto sólido y que ese proyecto sólido sea defendido por los titulares, que lo van a defender, no por un jefe de filas, y que esos titulares sean corresponsables de la acción y el ciudadano tenga la capacidad de abstraerse del pasado y presentar el futuro. ¿Hay partido? Claro que lo hay. El cambio de discurso del Partido Popular después de la debacle de las generales ha sido un error estratégico brutal del que se van a acordar toda la vida. Primero porque no es creíble. Yo creo que Pablo Casado ni siquiera se lo cree. Pablo es una persona de derechas, contundente, que se ha mordido la lengua durante los años de gobierno de Rajoy porque él hubiese aplicado un 155 mucho más duro y mucho más contundente. Y a mí me da pena tener la sensación de que ahora en el PP pues hay varones como Feijóo o líderes regionales como Semper que quieren pactar con Bildu en el País Vasco, que tienen un cierto poder de influencia y una cierta... Un segundo. ¿Pero quién es Semper? ¿Quién es Semper, hombre? ¿Es un chiste o qué? No, hombre, no. Un segundo. Bueno, es presidente del PP. No, ¿quién es Semper? No. Semper, durante la campaña electoral... Dentro del partido. Balbás. Dentro del partido no sé nada. Balbás. Durante la campaña electoral hubo orden de que perfiles de centro que se coquetean con Bildu y compañía no hablasen durante la campaña electoral. Ha habido una debacle y ahora ellos se ven la legitimidad, el partido les permite ir a determinados programas de izquierda a decir que el PP tiene que ser una opción de centro. Eso es un error. En Génova, cuando sufrieron la debacle, deberían haber hecho la reflexión de: hemos pagado, nos han castigado por los 8 años de gobierno lamentables de Rajoy, por los 8 años de gobierno donde Rajoy no aplicó el 155 con contundencia, no cerró TV3, no intervino la educación en las aulas catalanas y no actuó, actuaron demasiado con complejos en el Partido Popular durante esos años de gobierno. El electorado del PP es lo que ha castigado. Y Pablo, si hubiese sido fiel a su discurso contundente de derecha, de entendimiento con Vox, tendiendo la mano, yo creo que a largo plazo es una estrategia mucho más positiva. Pero con este discurso de centro, de la moderación, de la conciliación, de tapar a Cayetana, de echarle la culpa a Cayetana Álvarez de Toledo de haber movilizado al electorado independentista, es un error y esto va a provocar, y se va a ver en las urnas, en las próximas autonómicas. Son socialdemócratas el como PP nosotros, de centro, la derecha es... y provocando un cordón sanitario con Vox y llamándole de todo a Vox, se está equivocando porque el electorado del PP lo que quiso hacer pagar a Pablo Casado no fue la gestión de Pablo Casado ni el discurso de Pablo Casado, fueron los años de gobierno de Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría. Solo hay una voto de castigo. Solo hay una derecha sin adjetivos. ¿Qué es lo que está diciendo Casado de todo eso? ¿Cómo vive estas elecciones del 26 de mayo Pablo Casado, el líder del Partido Popular? Vamos con un corte de lo que ha declarado Casado. Y ofreció un pacto a Ciudadanos en el Senado y hice que en alto una reflexión de que Vox debería plantearse si en alguna circunscripción todos sus votos no iban a conseguir escaño. Por desgracia, el tiempo me dio la razón. Los constitucionalistas que no somos de izquierdas hemos sacado más votos que los de izquierdas que querían pactar con los independentistas. Y sin embargo hemos sacado muchos menos escaños.
Y eso es el primer mensaje que quiero mandar para las elecciones municipales y autonómicas, para que no volvamos a equivocarnos. No digo los votantes, que hay que respetar su decisión, sino los políticos. Es decir, hacíamos un contrapeso fundamental y ahora pasa lo mismo. Si Pedro Sánchez recibe una patente de corso, carta blanca, el próximo 26 de mayo, no va a tener un contrapeso durante 4 años a un gobierno que previsiblemente volverá a ser con los comunistas de Podemos y con los independentistas de Esquerra, y además el problema es que no nos podremos quejar, porque dirá, oiga, es que ustedes han tenido también la oportunidad de votar en las europeas, en las municipales y en las autonómicas, y ya no se vota hasta dentro de 4 años. Pilar, ¿qué lectura haces de esto que dice Casado? Bueno, yo es que creo que hay una parte en la que no concuerdo con lo que se está diciendo aquí. El Partido Popular no solamente está perdiendo votos por la corrupción y no solamente ha pagado la factura por los 8 años de Rajoy, es que hay muchas decisiones que se han tomado y que se han refrendado durante la etapa de Pablo Casado que son incomprensibles. Hay un ejemplo paradigmático. El Partido Popular de las Islas Baleares es un partido abiertamente nacionalista, con un candidato a la presidencia del gobierno abiertamente nacionalista a favor de la inmersión lingüística en catalán, y ese señor ha sido refrendado por Pablo Casado. Por lo tanto, no se puede decir de ninguna de las maneras que es que Pablo Casado ha hecho una renovación absoluta. No lo ha hecho. Y ante la debacle tenía 2 oportunidades de análisis. Una de ellas es, quizás aquello que he prometido no se ha sustanciado o no he sido capaz de comunicárselo o de hacérselo ver a los ciudadanos de manera que yo sea creíble en mi discurso, por el cual he ganado unas primarias a toda una estructura elefantística absolutamente imposible de ganar, y que él lo consiguió hacer gracias a un discurso muy claro. O es que quizás los ciudadanos querían que Feijóo fuera el presidente del partido. Pablo Casado, en vez de decidir que lo que ha ocurrido es que no ha sido capaz de transmitirle a los ciudadanos aquel proyecto político por el cual ganó las primarias, lo que entiende él ahora es que los ciudadanos quieren a Feijóo, pero de lo que no es consciente Pablo Casado es que para querer a Feijóo viene Feijóo porque tiene mucho más valor. Pero se presenta Pablo Casado a la comunidad o se presenta Isabel. Es por entendido. A ver, orden. Que yo no soy un urbano. Estoy aquí con los brazos así, pero no soy un urbano, ¿vale? Ponga orden usted. A ver, Balbás, no hable de Napoleón, no hable de corrupción, siga. Hablo de las autonómicas. Lo que se está diciendo sobre el voto del mes pasado, pues ya pasó, porque eran 50 circunscripciones. No tiene nada que ver. Es un fake lo que dice el PP. Es un fake, es falsedad absoluta, porque las circunscripciones autonómicas son todas muy eficientes. Por ejemplo, la andaluza dividida en 8 eran 109. Sin el Vox no hubiera existido la derrota del PSOE ni de cachondeo, porque en esa movilización, en 8 sobre 109, te das cuenta, Madrid, ¿cuánto es, señor Casado? 132 en la lista, ¿entiendes? Para una circunscripción, no 109 para 8. O sea, no se puede mentir de esa manera, ¿sabes? De esa manera, ni engañar, ni tratar de canibalizar a ciudadanos que han hecho una buena estrategia en Madrid, han regenerado mucho Madrid, y a Vox, que ha movido el PP, porque no deja de ser, para mí, una escisión del PP. O sea, yo veo a Vox y digo, escisión del PP, punto. Pues pero no por la derecha, sino por el centro o por el centro-derecha, que me daría igual. En el tema municipal también es eficiente, porque 59 de Madrid. No hay ninguna provincia andaluza que tenga 59, ¿verdad que no? Solo tenía 18 Sevilla, ¿no te das cuenta? Da igual, y es muy eficiente. A partir de, sobre todo del 10%, que ya tiene Vox, y yo entiendo que Ciudadanos está ya cerca del 18%, por ahí, pues son muy eficientes el voto. Que la gente vote a quien le da la gana, porque el voto es del votante. Raúl, ¿sabes? Vox, bueno, pues que la gente, como bien dices, que vaya a votar lo primero. Y luego la gente que ejerzan el libre derecho felicitario, que elijan a quien que les convenza más. Y yo voy a eso. Yo no voy a entrar, señor Casado, podré estar de acuerdo, desacuerdo con muchas cosas, como el señor Santiago Abascal, como muchos políticos, pero en mi comunidad el que se presenta no es el señor Casado, ¿vale? Se presenta el señor Ayuso y el señor Almeida. Y son 2 políticos que independientemente tienen un argumento o un proyecto de gobierno, pero no solo ellos, insisto, no solo ellos. Compro el argumento de Ciudadanos, el proyecto político para Madrid, y también compro el de Vox, porque guste o no guste, tendremos que ir en la misma línea. Me parece una pérdida de tiempo entrar en una lucha cainita a la derecha, que esto es propio de la izquierda, no de la derecha, ni del centro derecha,
sobre si mi candidato es mejor que el tuyo o hace 30 años peinaba canas o dejaba de peinarlas. Dentro de una semana nos jugamos la gobernabilidad de España a nivel municipal, autonómico, y nos estamos jugando una cosa muy importante, la credibilidad de España en las instituciones europeas, que la hemos perdido absolutamente con el gobierno socialista. Para que los españoles nos sintamos de centro-derecha, legítima, legal y honrosamente representados, tenemos unos candidatos. Para mí, los candidatos que presenta a nivel nacional, en este caso en los distintos municipios, en el caso de la Comunidad de Madrid, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, son candidatos de primera línea, candidatos con un pasado, en este caso profesional y en ejercicio, con un proyecto político que tenemos más uniones que escisiones, y a mí me parece honestamente entrar a un juego muy ridículo propio de la izquierda, empezar a decir si el señor Rivera hace todo al señor Casado. Ni el señor Rivera se presenta en Madrid, ni el señor Casado se presenta, ni el señor Santiago Abascal. Por tanto, animo a los ciudadanos a que no entren al canto de sirenas de muchos partidos políticos, a que vean con cierto espíritu crítico durante esta semana y que piensen en su barrio, en su urbanización, en su junta de vecinos, Raúl, y en el colegio donde van sus hijos. Raúl, es lo que se va a votar. Raúl, eso es, ojalá fuese así, pero eso es una ojalá no, es así. Nadie piensa así. ¿Por qué? Pues habrá que empezar a cambiar el pensamiento. Votando si no, pensamiento único. Nacional. Es pues cambiemos, porque entonces perderemos. Vuelta de las primarias de la derecha, pues perderemos. Donde los tres partidos de la derecha solo van a pensar en sí mismos y quieren canalizarse entre ellos. Y mientras tanto, el PSOE tocando el violín y a gustísimo. Y eso es lo que hay que cambiar. Y yo conozco a los dirigentes, a los candidatos de los tres partidos de la derecha que se presentan tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, y sí que veo una posibilidad de entendimiento sin ningún tipo de problema para desalojar a la izquierda del gobierno. Yo soy consciente de que Pablo Casado está ahora muy agobiado, porque si pierde la Comunidad de Madrid y si pierde el Ayuntamiento de Madrid, como bien decía Balbás, hay un poder político, hay un poder económico brutal inherente a esas administraciones públicas, no sé cuántos cargos de confianza, que yo no sé si el Partido Popular puede resistir a día de hoy si pierde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, porque hay mucho dinero en juego. Entonces Pablo Casado, si ahora Feijóo dice que hay que tirar por el centro, va a hacer lo que diga Feijóo o lo que diga el PP del País Vasco, que son ahora mismo los que están marcando la impronta. Pero es un error. Yo se lo he dicho a Pablo. Aznar y Rajoy tardaron 7 y 8 años en ser presidente del gobierno. Esto no es llegar de rositas y a la primera de cambio de ser presidente del gobierno. Tú tienes que ser fiel a tus convicciones. Y si Santiago Abascal, líder de Vox, hace 5 años estaba subido una caja de tomates en Sevilla y había 5 gatos y ahora llenan pabellones, es porque ha sido fiel a sus convicciones y ha mantenido sus principios con independencia de las circunstancias y el momento político. Y Pablo lo que tiene que optar, él tiene un discurso contundente a favor de la unidad de España y de acabar con la supremacía de la izquierda, y él lo piensa así, y del independentismo. Y él tiene que optar por esa vía. Entregar su discurso al centro es un error. Y Vox tienen que ser sus amigos, no enemigos, como lo ha convertido el señor Feijóo. Ahí está el cambio que se ha producido en la dirección política dentro del Partido Popular después de las elecciones marca eso, ha dejado un espacio muy grande a Vox, y desde luego Vox, sin adjetivos, ni centros, ni cosas, la derecha española hoy en día es Vox. Es Vox, es la que tiene, es la referencia para esa derecha. Va a tener votos que no son de derechas, va a haber, porque realmente lo que se está produciendo es un proceso que supera lo que es la derecha, como ha sucedido en otros países europeos, donde realmente no solo gente que no votaba y que se había desentendido de la política, tiene ilusión por cambiar las cosas con una alternativa así, pero también gente que viene de partidos de izquierdas. En ese sentido, yo no creo que sea solo una escisión. Ahora, lo que sí es cierto es que ese giro, esa toma de, por ejemplo, lo que vemos en este momento en Baleares, por supuesto en Baleares no hay más que Vox en derecha. La alternativa nacionalista, filonacionalista que tiene el Partido Popular en este momento es un escándalo. Lo que está pasando en Galicia, lo mismo digo. El símbolo de Feijóo como
el viaje eterno al centro, que es la nada, que es hacer pactos eternos con los nacionalistas para buscar cambalaches, eso no es la alternativa de la derecha española. Por eso la derecha española va a sumar. Yo estoy convencido de que al final en Madrid va a sumar y que va a sumar mucho mejor de lo que sumó en Andalucía. Pero yo estoy con Balbás. Estoy con Balbás. Sectores que no tienen nada que ver. Yo estoy con Balbás en que realmente lo que sucedió en Andalucía, que sucedió gracias a Vox, gracias a que Vox movilizó un voto que jamás hubiera ido al Partido Popular ni a Ciudadanos, eso va a suceder también en la Comunidad de Madrid. Bueno, en estas elecciones autonómicas tiene mucho que decir Ciudadanos. En Madrid, porque resulta que él se llevó a un tal Ángel Garrido y ese es un problemón para el Partido Popular después del asunto de Cifuentes y las cremas. Y en Murcia, por ejemplo, feudo tradicional histórico del Partido Popular, donde las elecciones autonómicas les votaban el 64% de los murcianos, ahora tienen un problema con Ciudadanos. Ciudadanos es el que obligó a hacer volar por los aires a Paz, Pedro Antonio Sánchez, ¿se acuerdan? Sí. Absuelto por los tribunales. Absuelto después. ¿Y ahora cómo hacemos? No, y ahora tiene que ir de España a buscar trabajo. Pues ahí tiene mucho que decir el elector respecto de lo que ha hecho en el pasado, en el presente y en el futuro Ciudadanos. Así es que vamos a escuchar a Rivera, que le ha querido dar a esto un sesgo fiscal. Dice, yo todo lo que suba a Pedro Sánchez, que ya huele que va a subir bastantes cosas, lo vamos a bajar allí donde gobernemos. Por cada euro de IRPF y de impuestos que suba Sánchez, nos comprometemos a bajarlo y compensarlo con los tramos autonómicos en las comunidades autónomas. Vamos, en definitiva, a todas las familias españolas que nos estén escuchando, les vamos a ofrecer un salvavidas naranja. Un salvavidas para que no le metan la mano en los bolsillos. Las clases medias y trabajadores están fritas. Fritas de que cada vez que hay un problema siempre acudan a su bolsillo. Nunca hay reformas, nunca hay supresión de duplicidades, nunca se discuten las diputaciones, nunca se discuten las empresas públicas que se duplican. Eso nunca se toca. Siempre se toca el bolsillo de las clases medias. Nos han dado muchos escaños, es verdad que no nos han dado el gobierno ni la victoria, que se han dado a Sánchez e Iglesias, pero nos han dado un mandato. Un mandato de liderar un proyecto para España. Nos han dicho que lo hagamos desde la oposición. Nos han dicho que lo hagamos con firmeza. Y yo quiero que este país empiece a proteger a las familias en vez de machacarlas. Esa ley va a convertir a las familias monoparentales en las mismas condiciones que las familias numerosas. Y esa ley va a hacer que las familias que hoy tienen 2 hijos se consideren ya familias numerosas. Gracias. Bueno, señores, pues vamos a hacer una pausa de publicidad y luego vamos a entrar a fondo en la batalla por Madrid y nos queda ver, al menos con Hermann Tertsch, qué pasa con las elecciones europeas, porque en Europa también nos jugamos un futuro, no se vayan a pensar que no. Ahora vamos a entrar en el duelo de las autonómicas madrileñas, que también tiene su interés. Doña Pilar. Bueno, en las autonómicas madrileñas, además, el problema es que estamos ante una situación absolutamente inaudita, porque por primera vez desde el Tamayazo, el Partido Socialista está en disposición de poder volver a gobernar la Comunidad de Madrid. Y claro, que el Partido Socialista gobierne la Comunidad de Madrid, pues no es una mera cuestión de una ley de memoria histórica para arriba o para abajo, es que es una cuestión de que el oasis fiscal en el que se ha convertido Madrid, que es el refugio de todos los españoles ante el expolio del socialismo Allende, puede terminar en apenas unos días, y además sin que exista absolutamente ningún contrapeso, porque si ya está el Partido Socialista en el Gobierno de la Nación, si Carmena está en el Ayuntamiento de Madrid, no existe ningún tipo de opción material de que haya una especie de contrapeso fiscal en ese sentido. Verbigracia, el jesuita Gabilondo. El jesuita Gabilondo tiene una teoría muy rara en términos fiscales. No se trata de la razón de un impuesto o la sin razón de un impuesto, el de sociedades. No se trata de que sea injusto porque la gente ya pagó por ese dinero que ahorraron sus padres y que constituyó su patrimonio, su inmueble. No, no. Si son más de 1.500.000 a pagar. Porque lo que importa es la cantidad que se puede llevar la administración de turno. Eso se sobrepone a la razón. Lo que va a ocurrir
del impuesto. Es lo contrario de lo que pasaba antes, que antes había personas que viviendo en Andalucía se venían a Madrid a tributar y ahora las personas lo que van a hacer es irse a su casa de la playa, empadronarse, a vivir allí y tributar en Andalucía. El camino de vuelta. El camino de vuelta. Aún así, el pater Gabilondo está feliz porque le dan la condición de primera fuerza. Escúchenle. Lo que sí creo es que es buen impulso para nosotros el que haya indicios o indicadores de que podríamos ser la primera fuerza y por tanto nos veríamos en la estupenda y responsable necesidad de aglutinar fuerzas para hacer un gobierno de cambio en Madrid, que es lo que queremos. Luego, si tenemos tiempo, leeremos una carta de un alumno suyo en Vitoria que demuestra que no es lo que parece. No, nunca ha sido lo que parece. Es que hay insensatos que se lo creen. Alabado sea Gabilondo, porque cuando está hablando con ese rito, pues parece que está dando dogmas de fe. Yo un poco, por bajar al terreno lo que está diciendo este señor, ¿no? Es decir, no solamente el camino es el contrario, sino que demuestran o que no cuentan la verdad, que es lo que yo pienso, porque no quiero pensar que son tan inconscientes de creer lo que están diciendo. ¿Vale? Entonces yo voy a pensar que mienten, en un acto magnánimo de generosidad. Y digo que mienten porque tienen pruebas suficientes para saber que la política fiscal que este señor dice que quiere imponer, que no es más la que impondría Podemos, porque al final ellos no son más que los títeres de cara a la galería de la política populista de Podemos, a nivel nacional, por supuesto, y a nivel autonómico también lo va a ser, porque necesitarán de su apoyo, donde están jugando un papel absurdo, que es que paguen los ricos, para que los pobres vivan mejor. Lo que no se dan cuenta es que los ricos no van a pagar. Las empresas se irán. Y hay una cosa que esto tiene entre ejemplos. Antes os contaba el caso irlandés, ¿no? En Islandia hace unos años se decidió reducir el IRPF. ¿Y qué ocurrió? Que subió la productividad y la recaudación. Y en un caso, la grabación de las rentas altas que ocurrió en Francia. ¿Qué ocurrió con las rentas altas francesas? Que se fueron todas. ¿Vale? ¿Y qué ocurre en el planteamiento en España? Pues una cosa muy sencilla. En Estados Unidos, ¿vale?, cada condado lo que hacía era luchar por bajar la presión fiscal, porque cada vez que la bajaba, los vecinos cambiaban sus domicilios para tributar menos y acudían en coche. Sí. Este es el pater Gabilondo, por llamarlo de alguna manera, lo que está diciendo es una manera populista, que es, como no sé lo que digo, voy a decir algo que crea que me dé votos. Claro. Y concluyo una cuestión. Fíjate la paradoja que tú lo has apuntado antes. Si aplica lo que él cree que debe aplicar, no solo no va a recaudar más, sino que recauda un 1% menos. Efectivamente. Porque la fiscalidad quiere subirla, pero la base recaudatoria baja. Pero antes de darle la palabra a José Luis Balbás, yo tengo que decir que tenemos muy mala suerte como país, porque nos tocan los socialistas tontos. No, claro. No todos los socialistas son igual de tontos. No, por ejemplo, no, aquí tenemos uno que hay mucho listillo, ¿eh? Ha entendido perfectamente que la manera en que los ricos españoles y no españoles vayan a su país es favorecer el ingreso de rentas elevadas con patrimonio, que se asienten en Portugal, que vivan allí, que tengan un tratamiento fiscal muy, muy favorable. Antes lo entendieron los equivalentes socialistas en Canadá y llevan haciéndolo 10 años y les va fenomenal. Balbás. Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene bastantes más expectativas. El PSOE, porque el PSOE ha recuperado el cinturón rojo de Madrid, que no lo tenía. Es decir, eso de los Móstoles, Leganés, Alcalá de Henares, en las generales ha sido un auténtico arrase por parte del PSOE. Que eso pues ha ganado Torrejón de Ardoz, creo que por primera vez en 16 años. O sea que es una cosa ya tremenda, pero tiene 120.000 habitantes, no estás hablando de casi nada, ¿sabes? Y no te digo Alcalá de Henares, que ha pegado otra de echarte a correr, ¿no? O sea que ahí hay muchas posibilidades de que ese cambio. Otra cosa es que la política fiscal, el PSOE es un partido del sistema, tampoco te hagas ningún lío, hará lo que convenga. Yo creo que en Madrid no se puede alterar gran cosa el tema tributario, porque se les van empresas y se les van no solo a Andalucía, sino también a Portugal, que está Balbás, que más no va cerca. a gobernar No hay que solo, coger que no ni el gobernará avión. solo. No hay que coger ni el avión. No va a gobernar solo. Que no gobierna solo, Balbás, que es esclavo de Podemos. Entonces, bueno, pero eso de Podemos que tú hablas, el PSOE tiene una legitimación de 7,6 millones lo que de tú votos. digas, pero Contándole necesita a Podemos, gobernar. Déjame que lo diga yo, que no me hace falta que me lo digas tú. El total de votos de Podemos, y digo el total, porque son los Podemos de lo que nos queda, porque Podemos en realidad ha sacado menos que Vox, para que lo sepas.
porque está lo de En Común, ¿me entiendes? Que tiene 700.000 votos que son de ellos. Pero si Podemos tiene 3,5 millones de votos. Ya, pero es 700.000 menos que Podemos. Que es una mayoría pírrica la del PSOE. ¿Te das cuenta? Entonces, en el tema autonómico de Madrid, que es clave, pero también hay muchas claves, ¿eh? Hay muchas claves. Murcia es una clave, que aquí está dicho, ¿eh? Que es que en las generales las ha ganado el PSOE Murcia, que tiene 3 y tiene 2 solo el PP, como Ciudadanos y como Vox en Murcia. 2 y 2. Fíjate si es eficiente las listas electorales. Bueno, no me fío yo es que eso es así. No me fío yo de Gabilondo. Hay sitios claves. Si es que para él la cuestión es que la herencia sea de 1,5 millones. ¿Pero qué? La suya es de 1,300. Yo creo que va en broma. La firmeza además, de... se ha equivocado en hablar de eso en de campaña. broma te aseguro que no va votos, nada. Eso es lo que piensa el candidato del PSOE en estas elecciones. Pero si este es de educación. A la autonomía madrileña. Si este es un filósofo, pero yo quiero hablar de Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué quiero hablar de Isabel Díaz Ayuso? Porque, en el fondo, pues, es que me sabe mal lo que le está pasando en la campaña a Isabel Díaz Ayuso. A veces, cuando la oigo, pienso en Mafalda y otras veces en Calimero. Escúchenla. Yo creo que muchas de las cosas que estoy diciendo se dan la vuelta. Yo estoy absolutamente a favor de la mujer, de las bajas por maternidad, de la mujer emprendedora, estoy absolutamente a favor del orgullo, como ha hecho siempre el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, estoy a favor de la vida nocturna de la ciudad, estoy en contra de los atascos, o sea, podría enumerar tantas cosas que creo y que digo y que luego se dan la vuelta. Bueno, ya saben, la evanescencia. Y compite con Rocío Monasterio, que es cualquier cosa menos evanescente, y va al cuello. Escúchenla si no. Y a cualquiera que estuviera en las fiestas de Móstoles el otro día, o en Cobeña, o en la pradera de San Isidro, sabe que lo que pasó el otro día, los navajazos, los enfrentamientos entre bandas fueron entre bandas latinas y entre magrebíes, y hay que decirlo, y esto lo saben los madrileños, y yo lo que estoy describiendo en ese vídeo es lo que pasó el otro día en la casa al lado, y sí, eran 3 magrebíes. Y los menas, los menores no acompañados, inmigrantes ilegales que hay por los barrios de Madrid, muchos son magrebíes, y un porcentaje muy alto de delincuencia viene de extranjeros y además ilegales. Y esto hay que decirlo. Y este es un discurso, Javier Negre, que se entiende, ¿no? Es un discurso que se entiende y me sabe muy mal cuando hay programas de televisión que te tachan de racista y xenófobo por decir que hay menores no acompañados que están sembrando el pánico no solo en Madrid, sino especialmente en Barcelona, que están atracando a las señoras mayores, especialmente a las mujeres. Ningún colectivo feminista se está movilizando en favor de estas mujeres, que yo he podido entrevistar a algunas y que viven encerradas en sus casas porque le da miedo salir a barrios como El Raval, y son menores, muchos de ellos, que se drogan, que delinquen y que no tienen ninguna voluntad de integrarse en sociedad. Por lo tanto, estos niños, si no quieren integrarse en sociedad, habrá que hablar con Marruecos para que los repatrien y que con sus impuestos paguen la reeducación de estos niños que aquí solo vienen a malear, porque Marruecos el comportamiento es: yo no sé nada de estos niños, mando la morralla y los criáis vosotros. Los meten en centros de menores que reciben, ojo, en Cataluña la Generalitat paga a determinadas asociaciones 150 euros por cabeza, y hay asociaciones y ONGs que han convertido el drama humano de los menas en un negocio. Mandan a representantes a Marruecos a decirles: Barcelona es una maravilla y vas a tener un centro de acogida con videojuegos, con PlayStation. Y llegan a Barcelona, se encuentran centros desbordados, los niños no quieren aceptar los proyectos educativos y duermen en la calle y dicen: pues yo a drogarme y a atacar con palos y piedras a las señoras y a robarles. Y eso es lo que está pasando en Madrid y Barcelona, y por eso te llaman racista en este país. Y yo estoy con la señora Rocío Monasterio y con todos los políticos que defiendan este discurso. Los inmigrantes que vienen a insertarse en la sociedad y a trabajar, bienvenidos sean. Los que vienen a delinquir, a su casa, pero es que a mí me da vergüenza ver a los manteros cómo han inundado las principales zonas comerciales de Madrid y Barcelona. Yo no me imagino en la Quinta Avenida de Nueva York que yo ponga allí un top manta y me dejen ante la pasividad de la policía. Algunos estados democráticos están por ahí, ¿eh? Claro. California y tal. En California hay ciudades. Madrid y Barcelona se están convirtiendo en paraísos para la delincuencia. Fue un presidente demócrata norteamericano el que impuso la ley todavía vigente desde hace 30 años de que a la tercera
a la tercera dificultad con la ley, estás en tu casa, estás fuera de los Estados Unidos, aplicando, copiando un poco del béisbol, ¿no? El tercer strike y you're out. Y eso es ley en Estados Unidos hace 30 años. Y aquí pues estamos en el buenismo, toda esta idea pastelera del consenso socialdemócrata y de cultural que me lleva a las elecciones europeas. Porque en las elecciones europeas empieza a haber un conjunto de fuerzas políticas que dicen, oye chico, esto no funciona de esta manera, esto tiene que cambiar. Y esas nuevas alternativas políticas se la juegan en estas elecciones europeas del 26 de mayo. En otros países no todas son el 26 de mayo. Pero hemos preparado un vídeo en el que les subrayamos las cosas de las que deben estar pendientes. Como pocas veces, el voto europeo es más que la proyección de las políticas nacionales y la senda de los elefantes hacia un retiro dorado. El Brexit y el desapego hacia los viejos equilibrios socialdemócratas permiten avizorar un Europarlamento con uno o varios grupos de escépticos que dicen basta. Eso podría reducir la abstención de las últimas europeas de 2014, que fue de más del 56%. La Europa del consenso, del buenismo y del ande yo caliente ríase la gente no da más de sí. Muchos europeos cuestionan los consensos de los tiempos de bonanza y quieren que adelgace la opulencia de las instituciones europeas. Los sondeos apuntan a que por primera vez populares y socialistas no sumarán mayoría suficiente para consensuar entre ellos las decisiones y necesitarán del concurso de una tercera familia. Con la excepción de Luis Garicano, líder de Ciudadanos, el resto de líderes de las candidaturas españolas más votadas son de origen catalán. Uno de los intereses más exóticos de estas europeas es precisamente saber si el prófugo Puigdemont consigue acomodarse a la lejana poltrona europea. Pilar Rodríguez, ¿qué opinas de estas elecciones europeas? Bueno, lo primero es que es absolutamente lamentable que los partidos políticos, particularmente los tradicionales, entiendan que Europa debe ser un cementerio de elefantes, un retiro dorado o una forma de buscarle acomodo a todos aquellos políticos que no han entrado en listas nacionales. Porque luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando resulta que queremos hacer un corredor mediterráneo en España y no tenemos fondos europeos. Y nos llevamos las manos a la cabeza cuando las naranjas de Sudáfrica compiten con las valencianas y no hay nadie que las esté defendiendo. Y luego resulta que las personas que tendrían que hacerlo teóricamente son los despojos de cada uno de los partidos. Y en ese sentido merece la pena señalar dos cuestiones, y es la labor que están haciendo en estas elecciones europeas Ciudadanos y Vox. Ciudadanos y Vox son los únicos partidos que se han tomado en serio las elecciones europeas, cada uno en su línea ideológica y cada uno con su proyecto político, pero Ciudadanos ha presentado un equipo de personas muy competente, con independencia de si estamos de acuerdo o no con lo que defienden, pero es un equipo de personas con una dilatada experiencia política, que no son, desde luego, colocados allí por ser un cementerio de elefantes ni porque Ciudadanos no tuviera otra forma de colocarles, entre otras muchas cosas porque la mayoría son independientes, y en el caso de Vox porque tienen un proyecto político muy definido, al contrario de lo que ocurre con los grandes partidos tradicionales, que simplemente tiran de política nacional y van allí pues a conseguir un salario y a considerar el Parlamento Europeo como una agencia de colocación de recursos humanos. Y en esas condiciones es imposible que España recupere el papel fundamental que debe tener en la Unión Europea para que luego, como país, podamos tener la fortaleza para combatir, entre otras muchas cuestiones, la situación de Puigdemont y que un tribunal local alemán no pueda sobreponerse a la situación de la justicia española. Sí, porque resulta que un europarlamentario cobra más que el presidente del Gobierno de España. Y ese es un cargo muy apetecible con el que se cierran interesantes negocios puertas adentro del partido. El último que vimos, el de Ángel Garrido, ¿verdad? Bueno, ¿cómo veis estas elecciones, Germán? Pues yo creo que son fascinantes y van a ser importantísimas, porque estamos ante un cambio tectónico realmente de lo que es la historia del Parlamento Europeo. Ya no da más de sí como estaba concebido, ¿no? Sí, los partidos tradicionales, lo que es la pomada, lo que es el consenso socialdemócrata que ha vivido, hoy me toca a mí, hoy te toca a ti, vamos a seguir todo con esto, esa especie de große coalición, pero para siempre y para todos, y todos repartimos y estamos muy cómodos en Europa. Eso se ha acabado. Han llegado los del incordio, la gente que quiere que el Estado Nacional tenga, que es la referencia democrática, que el Estado Nacional pueda decidir algo y que las decisiones que se toman en Europa, en la Comisión, no pueda realmente tomar una serie de decisiones sobre países que tengan perjuicios
claves y decisivos para estos países sin que estos países puedan responder. Estos países necesitan un retorno de la soberanía, de la capacidad soberana para defender sus intereses. Hay una serie de intereses comunes en los cuales tenemos todos que actuar conjuntamente. Somos europeos y europeístas todos, incluido Orbán, el más europeísta, si se quiere, mucho más que algunos que han actuado unilateralmente, como la señora Merkel, actuando como actuó hace 4 años. Pero desde luego necesitamos una nueva política. Esa nueva política irrumpe de una forma, ya había empezado a entrar en Europa, pero desde luego ahora irrumpe con muchísima fuerza. Veremos qué grupos se forman, porque hay movimientos de fuerzas, no sabemos. Orbán está todavía en el Partido Popular Europeo, pero vamos a ver el tiempo que está. Si se une realmente a Ley y Justicia al partido de Kaczynski, que es el otro gran partido que gobierna, que es el polaco, y se une en lo que es conservadores y reformistas, donde todavía están también los Tories, los conservadores británicos, que todavía esta vez van a estar todavía ahí hasta que se vayan. Es decir, pero hay mucho movimiento en defensa de una nueva política en Europa, en defensa de las naciones, en defensa de unas fronteras comunes, firmes, donde realmente exista y que la inmigración sea una inmigración. Tenemos que ir hacia una inmigración legal, y que la inmigración ilegal no pueda realmente darse, y quien venga ilegalmente a Europa sepa que no se va a poder quedar. Para eso hay que romper las mafias, para eso hay que romper todos los intereses de las mafias que hay también en Europa y que actúan con las mafias. Y estoy hablando también de lo que son las conexiones y complicidades ideológicas que existen con las mafias que están trayendo gente a Europa. Y no me explico más, pero yo creo que se entiende bastante bien lo que son las ONGs, muchas ONGs en Europa, en lo que se han convertido. Porque es que el acuario nos está saliendo caro, bastante caro. Nosotros en Europa estamos estupendamente. España, como tal, es la historia de un éxito económico. Otra cosa es que tenga enemigos y gente que quiere quitar el primer mercado libre del mundo, que sigue siendo Europa. Nadie discute el mercado libre. Estados Unidos no es ni el 70% del mercado europeo. Y manda, y manda, y manda. Y los españoles en concreto, en la Unión Europea, es que no han mandado casi nunca. Ha habido 3 mandatos o 4 italianos, que es una economía como la nuestra, en renta per cápita por debajo, en eficiencia económica con todo el sistema financiero medio quebrado, o sea que, pero desde hace años, o sea, desde antes de Caja Madrid, esto lleva toda la vida quebrado, ¿no? Pero han tenido 3 mandatos de presidencia, alemanes, franceses, portugueses, luxemburgueses casi siempre, belgas, este ladrón de Santer, ¿no? Dice sí, usted, Santer. Que robaba cuando era presidente de siempre han estado, nosotros nunca, y somos la 3ª o 4ª economía y financieramente la 3ª, sin ninguna duda, de Europa. Debemos estar, tenemos que tener como proyecto nacional seguir en el mejor modelo económico de eficiencia política que es la Unión Europea, que no hay ninguna duda. Lo que sí que hay que dejar es que manden los estados-nación, no que manden los lobbies, querido, no los lobbies de negocio, que son empresas pequeñitas. Esos lobbies son pulgas al lado de lo que es Alemania, España, Francia o Italia. Pulgas económicas que duran minutos, porque tú dices el Monsanto, pero si no vale ni 50.000 millones. O sea, eso es una pulga en España, eso es el presupuesto de año y medio de Andalucía. En PIB, pero no en valor, que es menor. ¿Me entiendes? O sea, que hay que decir que son cosas que debemos mandar los estados que hemos configurado Europa, y es súper eficiente para España, para Alemania, que sin Europa Alemania no sería lo mismo. Y ahora nos necesitan más que nunca, porque Francia económicamente está como nosotros o peor. Italia ni te cuento, está, tocadísimo. Y entre todos sí lo podemos arreglar con el resto de los países más pequeños europeos, que les necesitamos nosotros y ellos más nos necesitan a nosotros. Pero eso exige una respuesta política. Yo creo que el PSOE tiene un buen número 1, que es Borrell. Pero si va Borrell va a lo que va.
Pero va a lo que va, a buscarse un sitio. A ser por presidente, ahí. no. Ahí Será voy. presidente de algo. Albas, Borrell es un... coincidirás conmigo Tú ten en que... cuenta que ahora... Te termino, nada más. La radiografía de la Unión Europea es que antes el 80% era el sistema democristiano socialdemócrata. Hoy los socialdemócratas... Hoy está por debajo del 50. Si llegamos al 20 van mordados y los democristianos si llegan al 21 van down. Ahí está. Entre los dos el 40. Hay el 60% que son otras cosas y eso va a generar nuevas posibilidades políticas en la formación de nuevos proyectos. Conmigo lo que tenemos que prestigiar es el Parlamento Europeo, las instituciones europeas, porque no pueden ser oasis de jubilación, que es lo que lo han convertido los dos grandes partidos, el PSOE y el PP. Es lo que está cambiando. Mandaban como eurodiputados a los que querían premiar para su jubilación. Y siguen. Llegaban a Bruselas, muchos de ellos, y se dedicaban a lo que se dedicaban. A salir de noche, a vivir bien, a tener pensiones. Y a cobrar bien. Y a cobrar bien, pero a trabajar poquito. Y yo quiero que mis eurodiputados, los que vayamos a votar, se vayan a defender una Europa unida, se vayan a defender España, todo el desafío independentista que lo llevan a las instituciones europeas. Como decía Germán, todo el debate de inmigración, que yo no quiero inmigración ilegal en mi país, y menos que delincan. Es que hay que decirlo así, abiertamente. Y si personas como Matteo Salvini está teniendo unos índices de popularidad en Italia por las nubes, son precisamente por discursos que también están triunfando en Europa. Y no es ser racista. Entonces, lo único que pido es que mis eurodiputados, y Germán, aprovecho que está aquí, se maten por España y se maten por llevar y claro, y poner los puntos sobre las IES y que lleven también los problemas que está generando en nuestro país la dictadura progre a las instituciones europeas, que no vayan de cachondeo, que es a lo que han ido muchos eurodiputados, y tú conoces algunos. Nada más, un segundo. Raúl. ¿Tú sabes lo que es el progre? Es defender los intereses de la leche, de las naranjas. Eso es lo que hay que defender. Y de las aceitunas, que estoy hasta las narices de cuentistas que no me defienden nada. No me defienden nada. Vamos a ver. Eso es compromiso El concepto de progresía, yo creo que he oído muchas definiciones, la tuya me acaba de sorprender gratamente, porque si eso fuera... No, pero es que yo soy un pobre de nacimiento porque me encanta me venden defender los intereses. A ver, fuera de los conceptos last minute, yo al final lo que creo es que lo que vamos a votar dentro de una semana, y vamos a ser honestos, habéis dado muchas razones, probablemente todas cargadas de razón, pues el ciudadano como que le pillaba esto muy lejos, ¿no? ¿A quién votan las europeas? Si es que voto. No eran, dentro de España no ha sido, y el grado de abstención en el voto en las europeas ha sido enormemente elevado, ¿no? Porque no ha sido relevante. Y yo creo que ya va siendo hora también, y vuelvo a mi discurso de toda la noche, de movilizar, de explicar proyecto, de dejarnos de zarandajas y de explicar qué nos jugamos muchas veces en Europa. Yo creo que el nivel político de la gente que hemos mandado este acuerdo no ha sido el mejor. Y tampoco ha sido el mejor explicando el que ha ido y ha trabajado, ¿vale? Porque quizá tampoco interesase. Yo creo que ahora estamos en un momento importante por varios motivos. Estoy de acuerdo con la inmigración, que es un efecto que nos toca de manera directa, pero sobre todo con la vía judicial, los tribunales europeos, la capacidad de coordinación que tiene Europa, la capacidad de presión a la hora de buscar una normativa europea que sea ejecutable en los territorios. Y por lo menos no haya traslaciones nacionales. No tendríamos el 40% de los problemas que tenemos ahora. Pero no solamente con eso. Tenemos que tener una España fuerte y representada en las instituciones, porque tenemos una afrenta definitiva. Tenemos un Brexit que sí y que no, y que tiene una afección en nuestro territorio brutal. Con lo cual, que vamos a pagar los españoles, al igual que todos los europeos. Tenemos que tener gente técnica y con capacidad de trabajo que sepa afrontar proyectos. Volvemos al mío zarandaja de si estuve yo o dejó el anterior, pero no solamente queda en el Ejecutivo o en el Judicial, ni en el Legislativo. Es que nuestra representación en las instituciones europeas normalizará la vida social en España. ¿Por qué? Porque si cambiamos el perfil de político destinado a hacer caja, diversión, divertimento, como les he dicho, a un representante de los intereses españoles dentro de un organismo mayor que es el europeo, probablemente nuestro nivel político subirá. ¿Por qué? Pues lógicamente estamos con un contexto de mayor trascendencia. Por lo cual yo animo a los votantes, a todos a que voten, a todos que vean muy bien el currículum de la gente que va. No es lo mismo mandar a un vacacionista que a un profesional o a un político con proyecto, y sobre todo que nos quitemos los complejos. Somos parte de Europa, no somos la puerta de África, aunque estemos con ellos, y cuando hemos estado en instituciones y no lo hemos hecho todo en la vida tan mal, hemos demostrado frente a instituciones que lo hemos sabido hacer, mejorable seguro, pero consistentemente también. Y sobre todo los que presentáis, mucha suerte. Bueno, hay algún elemento que yo quería también sustraer esta noche, traerlo al debate, y ha sido ese encuentro entre Abascal e Iglesias.
tuvo lugar en un ascensor, en el momento en que iban uno y otro a recoger sus credenciales al Congreso. Y Abascal decía, después de haberse encontrado sin que estuviera previsto con Iglesias, lo siguiente. Venimos aquí a representar a todos aquellos que nos han votado, pero también a los que no nos han votado por distintas razones, porque nuestro mensaje ha llegado distorsionado, porque han tenido miedo, porque les han dicho que el voto no era útil, y entendemos ese miedo, entendemos esas reflexiones, sobre todo teniendo en cuenta la estigmatización del mensaje de Vox, teniendo en cuenta que esa estigmatización ha llevado al acoso sistemático de todos nuestros actos públicos, de las mesas de reparto de publicidad, prácticamente durante toda la campaña electoral de las elecciones generales, en casi todos los mítines, y está volviéndonos a ocurrir en muchos de ellos. Hay gente manifestándose fuera, acosándonos, insultándonos, asustando a las personas que acuden a los actos de Vox, y todo esto se está produciendo con la tolerancia de las delegaciones del Gobierno, con la tolerancia de la Junta Electoral, que no nos está permitiendo participar en las elecciones en las mismas circunstancias que a los demás. Sí, a Balbás le ha parecido que ya viste un poco establishment, ¿no? Sí, con corbata ya, en fin, bueno, ya. El de Podemos no ha cambiado en sus maneras y ya se ve cogobernando con Sánchez. Ya se ve de vicepresidente, el dueño de Televisión Española y del CNI, de no sé cuántas las cosas. Véale. Estoy convencido de que vamos a gobernar juntos. Pero ese punto de llegada va a implicar un proceso que va a ser largo, que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y que va a implicar trabajar muchas horas, dedicar muchísimos esfuerzos, habrá momentos mejores, habrá momentos peores en ese diálogo y evidentemente habrá muchísimas presiones. Verán, esto es complicado porque si bien todos están de acuerdo en que Sánchez no quiere, también todos estamos de acuerdo en que si no hay más remedio Sánchez lo hará. Claro. Y por una buena cara. Yo también tengo. No tengo ninguna duda al respecto. Yo lo único que sé es que Pablo Iglesias tiene una cara dura brutal. Ya tiene el Casoplón de Galapagar y ahora quiere vivir a cuerpo de ministro. Y es así, él quiere pensión, una calidad de vida, la pensión, tiene sus hijos, él está pensando en eso. La mujer, ya la lucha del pueblo obrero a él le da absolutamente igual. Él quiere pensar en su silla y en su sillón. Y yo creo, y Balbás sabe más que nosotros, que conoce mejor al personaje Pedro Sánchez, que Pedro no va a cometer el error de meter a este elemento en el gobierno. Porque su electorado no creo que quiera meter a Pablo Iglesias en el gobierno. Otra cosa es que negocie cargos intermedios, una Secretaría de Estado, una Dirección General, eso lo puedo llegar a aceptar, pero no para Pablo Iglesias, para además, personas afines a Podemos o ministros negociados con Podemos. Afines a Podemos es el PSOE. No, pero es que Pablo Iglesias... Pero, a ver, Pilar. Yo lo que habla con Ábalos, por ejemplo, es que no están por la labor de incorporarle. Ábalos y son dos personas con una credibilidad y una coherencia absoluta. Hoy te digo blanco y mañana te digo negro. Bueno, si te vas a fiar lo que te diga por la mañana... Si me dice algo Ábalos, ya quisiera tener el PP un estratega electoral como José Luis Ábalos. Pero no estoy hablando que sea estratega, digo credibilidad. A mí no me ha mentido, normalmente, cuando hemos hablado de tú a tú. No, pero es que de todas formas Pablo Iglesias no puede jugar ese órdago, porque si Pablo Iglesias va a otras elecciones desaparece. Por lo tanto, sabe que tiene un punto de negociación en el que va a tener que terminar cediendo. Y Pedro Sánchez es consciente de que tiene la sartén cogida por el mango. Por lo tanto, como Pablo Iglesias llega un momento en el que si Pedro Sánchez amenazara con la repetición electoral, sabría que su partido estaría al borde de la desaparición, pues tiene que mantener su propia poltrona, porque ¿quién dice que en el caso en el que se repitieran las elecciones ganase él las primarias o se presentase él como candidato único? Por lo tanto, no puede arriesgarse. Es así. Bueno, pero hemos visto también cómo ahora se sustituye a Iceta, al que le han dado nones los de Esquerra Republicana, por Meritxell Batet y por Manolo. Manolo era conocido Manel, así. Le llamaban. No, Manolo. Este no quiso nunca ser Manel. Manuel Cruz. Nunca se dejó cambiar el apellido. No se equivoque usted. El nombre. Federalista, si quiere usted sazañista, para entendernos, pero catalanista no, ¿eh? España. No. Don Raúl. Bueno, vamos a ver, a mí, pues yo no sé si será un gran estratega o no voy a decir que no, lo que sí me parece que son un gran cuadriga de mentirosos, ¿no? Y lo han demostrado en reiteradas ocasiones. A mí lo que probablemente el señor Sánchez, su cabeza probablemente, claro que no está que entre en el gobierno, no tengo ninguna duda, pero una cosa es lo que al PSOE le interesa y otra cosa es lo que le interesa al señor Sánchez. Son cosas diferentes, por desgracia. Y el señor Sánchez, si no consigue la abstención de Rivera y la abstención de Casado, pactará con Dios y con el diablo si es necesario. Otra cosa en qué condiciones se produzca ese pacto, pero que pactará con tal de mantenerse
lo hará. Entonces, cuestionarnos ahora la credibilidad ética moral o cuestionarnos si el Partido Socialista, dirigido hoy por el señor Sánchez, tiene una línea ideológica clara, es tanto como no saber lo que es el sanchismo o no conocer a Sánchez. Fíjate, si la dirige Carbonerito II, que es... Entre otras cosas, y con esto acababa, antes de la interrupción, recordaros que de todos los que habéis hablado, Meritxell, Manuel, papá, todos ellos que piden la abstención fueron las 15 personas que rompieron la condición de voto del partido cuando se votó la abstención. Y ahora que venga uno de los presentes y en la televisión nos diga, estos son los hombres de palabra, por favor. Ya, pero vamos a ver. En política cada día se determina cuál es la agenda. Hoy es absolutamente determinante que hoy es sábado, el siguiente sábado ya estamos en la jornada de reflexión y el domingo a las 11 sabemos qué pasa esto, ¿eh? Porque claro, resolver las 11 autonomías que hay, los 8.100 ayuntamientos y las europeas que dan mucho poder, esta vez van a dar mucho poder, es fundamental. Pero también vamos a saber quién es el líder del centro derecha, que eso sí se resuelve. Sin embargo, el liderazgo de Pedro Sánchez está indubitativo, pero probablemente para 8 años. ¿Eh? Eso está no sé si para 4. Me da igual. Para el otro está dubitativo hasta 4 semanas. Entonces hay que saber si va a ser el líder de la derecha, Rivera, Casado, o qué parte tiene Abascal. Porque hay 3 partes, querido amigo, ahí. Y eso se resuelve el día 26. Y a partir de ahí, te termino, la interlocución institucional entre el presidente del gobierno y el verdadero líder de la oposición será la que sea. Porque para gobiernos de coalición, que nos vendría bien, eso es otro día, no es hoy. Nada, yo creo que realmente, o sea, hablar de pesadillas como de 8 años ahora de Sánchez. Pero 4 sí, ¿eh? Yo creo que ni siquiera eso está tan seguro, porque lo que sí podemos decir es que desde aquel día vergonzoso del bolso de Soraya en el escaño del presidente Rajoy, desde aquel día no se ha equivocado Sánchez en su trayectoria, pero el día que se equivoque probablemente posiblemente se lo coman. Hasta ahora ha ido acertando él, Ábalos y Redondo han hecho una buena labor en engañar a los españoles tal como les han engañado, y lo han hecho bien, pero no está tan fuerte como parece o como nos quieren vender, porque tiene lo que tiene, y ahora mismo su situación es la que hay, ¿eh? Le gustaría una situación más cómoda a él. No la va, yo creo que no la va. Mejor que el 29-30, el 35. No la va a tener, y va a tener que estar permanentemente subido en el caballo, o en el caballo desbocado, o en el tigre, si se quiere, de los separatistas, de los comunistas y de todos los enemigos de la España, del régimen español democrático. Y no va a tener otra opción. Y no va a tener otra opción durante todo este tiempo. Y el proyecto contra España de todos los aliados de Sánchez sigue no solo vigente, sino va en marcha. Y él está buscando fórmulas de buscar complicidades que no le comprometan de momento. Pero como ese proyecto golpista que sigue vigente y sigue en marcha, en plena marcha, sigue ahí, vemos cómo Sánchez está colocando sus figuras por si tiene que actuar en la misma dirección. Y ahí entramos en otra dimensión, en una dimensión donde realmente Sánchez entra comprometido con el golpe de Estado contra España y contra la monarquía. Bueno, veremos qué es lo que acaba pasando. Estamos a una semana bien escasa para saber si las elecciones del 26 de mayo cambian las cosas o revalidan lo que parece que salió de las generales y que nos dejó a todos un poco sorprendidos, ¿no? Preocupados incluso. En fin, no tenemos tiempo para más. Les agradezco a ustedes 5 su presencia aquí y a ustedes desde sus domicilios el que nos hayan elegido. Nos vemos el próximo sábado a las 10 en punto de la noche. Muchas gracias.